Levanta la cabeza, levanta la cabeza. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Cómo te llamas? ¿Israel qué? Vallarta. ¿Israel Vallarta? ¿Cuántas gentes tienes secuestradas aquí? Hace ya casi 20 años, este rostro se convirtió en el del secuestrador más buscado de México. ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? ¿Te lastimaste ahorita en la... Pues usted me pegó. Y ahora que salió de prisión, su primer mensaje no fue de paz. Pues ya nos veremos, Carlos, ya platicaremos. No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso. Tú sabes bien por qué saliste de Televisa, tú y yo lo sabemos. Pero esa plática me gustaría tenerlo de frente. Y sí me gustaría, Carlos Rey de Mola, que escuches esto. Ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto, desde ahorita, te acepto la invitación si la quieres hacer. Esa plática que tuvimos inconclusa, tanto en el momento que estaban haciendo las filmaciones, que tú sabes que no fueron como se dan al aire, y también las pláticas ante el juez que no pudimos concretar, me gustaría concretarlas sin problemas en tu programa o donde gustes, o en el programa de otra persona. Si alguien del medio de los medios de comunicación se anima a invitarlo a él, invitarme ahí, también vamos a un terreno neutral sin problemas, ¿eh? Carlos More de Mola Álvarez, aquí estoy, no te deseo nada malo, te deseo bendiciones de corazón y creo que es justo que platiquemos. Me debes una plática, me debes una explicación. Es lo único que voy a decir de ti, Carlos. Y después de esto, como era de esperarse, Carlos Loret de Mola respondió en un video, en donde hace referencia a un pequeño error, el cual a la postre le costó a una persona 20 años de su vida. Quiero informarles y quiero contarles que ayer comparecí por el caso Cassés, como se conoce, el caso concreto de Israel Vallarta, quien fue detenido junto con ella en diciembre de 2005. Comparecí y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años. Yo cometí un error periodístico. No me di cuenta que aquello era un montaje. Pero rechazo tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad. Yo estaba ese día, como todas las mañanas, hice 4,000 programas matutinos en televisión, cada programa de 3 horas. Pues imagínate, uno comete errores. Sin duda este fue el más grave de los errores que cometí y lo he reconocido. Y no me cansaré de reconocerlo y de ofrecer disculpas por el error, por no haberme dado cuenta. Se me acercaron dos. No se los vieron. Uno que trae unos brazos tatuados, ¿no se lo vieron? No. Sí. Uno de ellos y otro. Esos, uno de ellos, dos de ellos son de los que... ¿Conoces? No de presa, no. Me acercaron así a verme de frente. Ya no me acuerdo del nombre. Pero sí lo saludé y le dije, hola. ¿Los vieron? No. Uno que traía un brazo tatuado, chaparrito. Y otro atrás, uno que estaba medio cacarizo. Sí. Yo sabía que se iban a hacer presentes. Sí. Sí, son de los que en su momento, participaron en detención. Eran dos de ellos. Pero no quise hacer ahorita un show para no exponer a nadie. Pero los identificaste. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero como lo dije hace rato, ¿no? Hay un tiempo para todo. Sí, efectivamente, dos de ellos eran tres, pero los que se acercaron. Ahorita nos van a seguir todos. Antes que vio Israel de 2 personas, mejor irnos ya. Sí, mejor salte de aquí ya. Sí, mejor irnos. Sí, no, de hecho, la verdad, les iba a decir, pues, acérquense para que se hagan aquí conmigo, para que también los conozcan. Pero tampoco es de inteligentes picar el avispero ni acariciar a la cobra, ¿no? Sí. Hay que ser un poquito inteligentes. Pero sí, entendí perfectamente el mensaje, pero pues creo que se dan cuenta que asustado no estoy. Por ustedes sí me preocupo, por mi esposa, por mi familia. Pero sí, los vi perfectamente. Y atrás de ustedes estaba. Los vi muy bien. Entonces, ¿fue únicamente un error periodístico o una conspiración de Estado? ¿Cómo se fabricó a la banda criminal más famosa del país en cuestión de minutos? ¿Y por qué todo apuntaría a una venganza personal?
Lo que acaban de ver es el choque de dos realidades. La de una persona que recupera su libertad y acusa, y la de un periodista que se defiende. Pero esta historia es mucho más grande y retorcida de lo que parecería, y para entenderla tenemos que analizar cómo lo que es una obra maestra de la manipulación. Así que pongan mucha atención, vamos a desmenuzar este caso al estilo de un Grandmaster. Así que ya saben, dejen su me gusta, compartan este video, suscríbanse si no lo han hecho. Primero vamos por partes, vamos a iniciar por lo que hemos llamado la venganza personal, que sería el primer punto que analizaríamos, acorde a la información que se tiene sobre este caso. Piensen en esto, todo este circo mediático, la persecución de Estado, los casi 20 años de cárcel, no comenzaron con una investigación policial, comenzaron por una amenaza a 2 niños. Es decir, una simple pelea personal puede activar a toda la Agencia Federal de Investigación. En el México de Genaro García Luna, la respuesta es sí. Y es que la historia empieza cuando Sebastián Cassés, hermano de Florence, tenía negocios con un empresario muy poderoso llamado Eduardo Margolís. Según el propio Vallarta, la relación se rompe y Margolís amenaza directamente a la familia de Sebastián, a sus hijos pequeños. Israel como amigo interviene y tiene un altercado con él para defenderlo. Y ese pequeño detalle es lo que firmó su sentencia. Sin saberlo, acaba de convertirse en el enemigo de una persona que tenía conexiones al más alto nivel, un poder que usaría a la AFI no como un instrumento de justicia, sino como su ejército personal para cobrar una venganza. Ya tenían la meta, ahora solo necesitaban un crimen. Luego, el otro punto, el tema del nacimiento del Zodiaco. Y es que para fabricar un caso necesitas un villano memorable, y los villanos necesitan un nombre que dé miedo. ¿De dónde salió esta peligrosísima banda de los Zodiaco? ¿Fue acaso un producto de meses de inteligencia, de agentes encubiertos, de escuchas telefónicas? Y la respuesta es mucho más sencilla de lo que se imaginan. Acorde a lo que narra Vallarta, está en el Ministerio Público, golpeado, después de horas de tortura. Un agente buscando un nombre para el expediente. Le pregunta su signo zodiacal, Cáncer, responde. El agente voltea a ver a todos los demás. ¿Y tú qué eres? ¿Libra? ¿Tú Géminis? Se miran entre ellos y sentencian. Listo, son los Zodiaco. Así, de la nada. La banda criminal más famosa de la década fue inventada en menos de un minuto, con un horóscopo, casi. Sí, lo que parecería un chiste. Pero para que este chiste se convirtiera en una verdad nacional, necesitaban directores de escena. Y aquí es donde entran personajes importantes para este caso. Entonces, ¿quién va a dirigir a todos estos personajes? ¿A todos estos actores? Ya que toda la producción necesita quien la dirija, y un productor ejecutivo. Y esta tuvo a los más notorios de su época. Por una parte, a Genaro García Luna, el entonces jefe de la AFI, y a su brazo derecho, el temido Luis Cárdenas Palomino. Sin embargo, el plan original no era el show que vimos en televisión. Era algo mucho más simple y sucio. Y acorde a lo que platica Vallarta, tras privarlo de la libertad y torturarlo, le exigen $1,000,000 para dejarlo ir. El desesperado ofrece 2. Lo sacan para hacer una llamada, pero cometen un error. La familia de Israel se da cuenta, empieza a buscarlo en la PGR. Es cuando se encienden las alarmas. Es entonces cuando Cárdenas Palomino intercepta a los agentes. Y según Vallarta, les grita furioso la frase que lo cambia todo. Sí, la frase de que su familia ya estaba preguntando por él. Ahora tenemos que cuadrarlo. Así que el plan B era el montaje. Tenían al culpable, tenían el nombre de la banda. Solo faltaba una cosa para hacerlo real ante millones. El siguiente punto importante es el que podríamos llamar el error periodístico contra la complicidad. Y aquí es donde las cámaras fortalecen la historia. Cuando Carlos Loret de Mola hizo un noticiero, transmiten en vivo la captura años después. Loret lo llamaría el error periodístico más grande de mi carrera, asegurando que fue engañado. Sin embargo, Vallarta cuenta una historia muy diferente. No habla de un error, habla de una obra de teatro ensayada. Vallarta afirma que la escena de la detención se tuvo que repetir 3 veces. ¿Por qué? Simplemente porque Florence Cassés gritaba que todo era mentira, que los agentes esperaban la señal del camarógrafo para entrar en acción, que las armas y las pruebas fueron sembradas frente a ellos para la toma perfecta. Y aquí es donde surge la pregunta. Entonces, ¿puede un periodista cometer un error 3 veces seguidas en la misma escena? ¿O estamos hablando de una complicidad activa en el montaje más grande de la historia moderna en México? Bueno, el montaje más grande en la historia moderna de México después del tema del chupacabras, ¿verdad? Mire, desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Este extraño ser, extraño animal del que en realidad se ha especulado mucho, atacado en Baja California, en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, el Estado de México, en Puebla y también en Veracruz, de acuerdo a los reportes que hemos recibido en nuestra redacción. Así que ahora vamos a analizar este tema
paso por paso, como lo mencionamos, al estilo de un Grandmaster. Ahora, analizaremos algunos puntos importantes tomando como referencia la entrevista que dio en Aristegui Noticias. Pero bueno, yo agradezco a Israel Vallarta que esté en este estudio en Aristegui Noticias esta mañana. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues, aquí todavía en el tren, en el sub y baja de emociones, todavía no logro ¿no asimila del todo? Pero bueno, sabíamos que era una fecha que tenía que llegar y pues ya llegó. Aquí estamos. Ya llegó esta fecha y bueno, muchísimas cosas que preguntarle a Israel Vallarta, por supuesto, pero por lo pronto, de entrada, para retomar el hilo de lo que está diciendo la presidenta, que está pidiendo, a ver, recuerden, regresemos al punto donde empezó todo esto, que fue el montaje en la televisión en los tiempos de Felipe Calderón. ¿Qué le dice a usted lo que dice la presidenta? Sé que venía en trayecto, no sé si le escuchó porque estaba usted en trayecto y tal vez no la escuchó, pero básicamente la presidenta está planteando que hay que regresar al punto de origen, hablando del montaje y hablando de Felipe Calderón. ¿Qué dice usted? Bueno, primero agradezco que se me permita, por fin, después de tantos años que mi derecho de réplica, porque pues nunca se me permitió. Sí quiero puntualizar, no fue el gobierno de Felipe Calderón quien participó en montaje o en detención supuesta, sino fue en el último año de Fox, ¿sí? Y la continuación de esta infamia, pues bueno, ya fue en el gobierno del señor Felipe Calderón y con mucho activismo, mucho interés por parte de él. No sé por qué. Y eso no es un tema. Porque fue una confrontación con Sarkozy de Francia. Sí. Y acabó siendo un tema de país a país. Así es, efectivamente, y bueno, sí. Por Florence. Así es. Yo creo que al día de hoy, si mi coprocesada hubiese sido, y lo digo con mucho respeto, aminación, y lo digo en un punto reflexivo, si mi coprocesada hubiese sido otra mexicana, quizás hoy no estaremos aquí, quizás no se estaría sentando un precedente, y entonces tuvo que un gobierno ajeno al mexicano luchar por su connacional, y pues mis presidentes no, en su momento pues no dijeron nada al respecto sobre mi persona. Aquí lo que acaba de mencionar es un punto muy importante de por qué este caso se dio a conocer a nivel mundial. Y sí, él tiene toda la razón. Lo que cambió las reglas del juego en este caso no fue un simple interés repentino por la justicia en México, sino fue la presión de un gobierno, específicamente del gobierno de Francia, ya que en aquel entonces el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, tomó el caso de Florence como un asunto de Estado. Esto dejó de ser una nota roja local y se convirtió en un conflicto diplomático internacional. ¿Y qué provocó esa presión? Primero, que los ojos del mundo se fijaran en el sistema judicial mexicano, y en segundo lugar obligó a que el caso llegara a una instancia más alta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí fue donde, por la inmensa presión mediática y política, los ministros analizaron el proceso con un rigor que no se hubiera visto en cualquier otro caso, y determinaron que el montaje televisivo había sido corrompido, todo desde el inicio, haciendo imposible un juicio justo. En pocas palabras, la libertad de Florence Cassés no llegó porque el sistema funcionara por sí solo. Llegó por la intervención de Francia, que forzó al sistema a exhibir sus propias farsas. Así que surge la pregunta, ¿cuántos mexicanos están en una situación igual o incluso hasta peor, pero que no tienen otro gobierno que los defienda? Y miren, de hecho podemos tomar como referencia esta nota, la cual es del día 27 de marzo año 2012, donde nos dice que el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, llamó por teléfono a su compatriota, Florence Cassés, condenada en México a 60 años de cárcel, para animarla a mantener la esperanza en recuperar la libertad pronto. Estamos hablando de hace poco más de 13 años. Y para ese entonces habían pasado más de 6 años de que Israel Vallarta y Florence Cassés seguían en prisión. Para ese momento, la presión de Francia había logrado lo impensable, que el caso llegara a la Suprema Corte de Justicia de México. Y había gente que decía, bueno, parece que por fin la verdad saldrá a la luz. Sin embargo, específicamente para Florence Cassés, sí, ya faltaba muy poquito tiempo, pero en el caso de Israel Vallarta, ahí la cosa sería un poquito más complicada porque faltarían cerca de, de hecho poco más de 13 años todavía. Y en ese entonces es cuando la corte da un golpe brutal, rechaza anular la condena de 60 años contra Florence. Imaginen la escena, años de luchar, de apelar, de gritar al vacío,
que todo fue un montaje, para que la máxima autoridad de justicia del país te diga, no, la esperanza se apaga. Pero aquí es el momento en que esta historia da un giro como si fuera de una película de espías. Justo en el momento de mayor desesperanza, suena el teléfono en el penal de Tepepan, y no es cualquier llamada, es el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en la línea hablando directamente con la REA, Florence Cassés. Y como lo podemos ver en esta nota, no simplemente la llama para animarla o para desearle buena suerte, sino que le está dando información estratégica. Le dice aguanta, mantén la esperanza. ¿Por qué? Porque le revela la clave que va a cambiar todo. 4 de los 5 jueces sí admitieron que tus derechos constitucionales fueron violados. ¿Entienden lo que significa esto? Que aunque perdieron la votación en aquel día, la corte estaba reconociendo internamente que el proceso estaba podrido. Sarkozy le estaba diciendo, el muro se está rompiendo por dentro, no te rindas. Y esta llamada sería la prueba máxima del poder y la presión. Mientras el presidente de Francia movía cielo, mar y tierra por su ciudadana, usando todo su poder diplomático, Israel Vallarta, el mexicano, seguía simplemente en su celda, sin llamadas de presidentes, esperando que la justicia algún día también se acordara de él. Pero bueno, al menos para el caso de la francesa, esa llamada fue la señal. La presión no iba a parar. El montaje estaba tan mal hecho que, aunque el sistema se resistiera, las grietas ya estaban demasiado grandes. La cuenta regresiva para la libertad de Florence había comenzado, pero la de Israel, bueno, esa es otra historia, que tendré que esperar todavía unos 12 años y un poquito más. Entonces sigamos escuchando qué es lo que comenta en la entrevista. Ni Fox, ni Calderón, ni Peña, ni AMLO. Pues Peña Nieto, pues un poquito, pues como que no se enteró de mi Ni se situación. enteró. O sea, Peña de noche. Pues sí, ¿no? ¿Y luego AMLO? Y el licenciado López Obrador, bueno, pues ustedes saben que él también recibió conocimiento a través de cartas de mi familia, de mi persona. Y entonces ya se volteó hacia mi caso y pues en su momento hizo sus declaraciones. Fue en un momento también muy activo en recordarle a las personas cómo había sido esta simulación y él iba detallando esos puntos, pues de cómo soy sometido, cómo se va desarrollando esta detención en vivo. De un delito pues muy lamentable, muy deslizable. Sabemos que en México la Constitución mexicana es preciosa, es muy protectora, pero bueno, pues se utiliza a veces a favor y a veces en contra de intereses, ¿no? Y sin embargo, sabemos que en México la presunción de inocencia siempre ha existido, pero en este México todos los culpables son culpables hasta que no demostremos lo contrario. Sabemos que el que señala tiene la obligación. Que a quien acusan de culpable es culpable hasta que demuestre que no lo es. No. ¿O cómo? Es que no, es que lo dejo claro. A ver, ¿cómo es que lo...? Sí, no, es que digo, sabemos que en México el que acusa tiene que demostrar. Sabemos que existe de manera oficiosa la situación de que, bueno, si tú me acusas, yo no tengo por qué demostrarte que soy inocente. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el México real, el de todos los días, tenemos nosotros que luchar contra viento y marea, abrazo partido, para demostrarle a la autoridad judicial, a la población en general, que no somos culpables y tenemos que presentar testigos, probanzas. Y la contraparte lo que hace es meter el pie, retrasar y malinformar. La contraparte aquí era la Fiscalía General de la República. Así es. Entonces la Fiscalía, a lo largo de los años, mantuvo las acusaciones. Sí, todo el tiempo. Así es. A pesar de que el fiscal general de la República hizo declaraciones sobre el tema hablando de la manipulación del caso. Es bastante contradictoria la postura de la Fiscalía misma, dada la declaración pública del fiscal y la realidad de la Fiscalía que mantuvo estas acusaciones todo este tiempo. Sí. ¿Qué me dice de eso? Pues efectivamente es contradictorio porque incluso nosotros le dirigimos tanto Defensoría Pública como mi persona, dirigimos una carta al fiscal y bueno, dijimos, bueno, pues si quiere dejar usted un precedente, pues retire las acusaciones o en todo caso, al momento de presentar las conclusiones, pues formúlelas unas conclusiones no acusatorias. Y vámonos, ¿no? No estoy diciendo que existan responsables o no, o que sea verdad o cierto de esas víctimas. Digo, no fueron mis víctimas. Si es que eso ya no, insisto, y perdón que me corte. Con esta resolución de hace unas horas, yo ya no tengo ese peso de estarle demostrando a todos aquellos que no la creen y que siguen y persisten en deformar lo que ahí está. Ya un juez con una trayectoria, una formación. Una jueza. Así es, perdón, una jueza, pues hizo un análisis
muy... ¿Es cierto que esa jueza al final tomó los criterios utilizados por la Suprema Corte de Justicia en el caso Florent Cassés, incluyendo el efecto corruptor del que habló en su momento el ministro Saldívar? ¿Eso sí, fue así? Mira, no he terminado de leerla todavía porque la estoy disfrutando, la estoy detallando, pero hay puntos muy importantes y si efectivamente uno de esos puntos abarca este fallo pues histórico. El amparo que se le dio a Florent Cassés en el 2013. Pero también hace otros análisis. Donde pusieron por delante el montaje televisivo. Sí, pero también se analizaron, por ejemplo, el efecto corruptor, la cosa juzgada refleja y otros elementos más. Mira, no sé si, para los que no conocieron muy bien de esto, por parte de la defensa de Florence, demostró 17 violaciones. Y a criterio de la Suprema Corte dijo, no, pues con estos 3, violaciones al proceso. 4, sí, violaciones al proceso. Esos 3 o 4 es suficiente para conceder su libertad. Y no de momento entraron al fondo, porque obviamente estaba yo de manera paralela, como se separa la causa para poder dictar una sentencia, pues me quedo yo a la espera de ser analizado por otro, en este caso en primera instancia. Y aquí hay otro tema muy interesante. Hay que entender dos principios legales que chocan brutalmente en México: lo que la ley dice y lo que en realidad hace. Por un lado, el efecto corruptor. Por otro lado, algo que parece muy simple: la carga de la prueba. Ya que la ley dice que quien acusa prueba, la fiscalía tiene la obligación de demostrar tu culpabilidad. Tú no tienes que demostrar que eres inocente. Pero, tal como menciona, en México real, la historia es al revés. Eres culpable hasta que logres demostrar lo contrario. Y en este caso, el montaje fue la herramienta perfecta para invertir esta carga. Y fue muy sencillo como lo hicieron. Lo que no fue tan sencillo fue que las autoridades competentes quisieran hacerlo. Pero primero tenemos, por ejemplo, las palabras de Vallarta y Cassés frente a las cámaras, las cuales son el primer pilar que se derrumba legalmente, ya que no son confesiones, sino que son actuaciones forzadas. Una confesión real tiene reglas. Debe ser voluntaria, sin tortura y ante un ministerio público o juez, o con abogado presente. Lo que vimos fue todo lo contrario, sin abogado. Simplemente estaban rodeados de agentes y reporteros, no de defensores. Bajo coacción, a Vallarta lo sujetan del cuello mientras habla. Ambos habían sido torturados y amenazados horas antes. Y el otro punto, para un show, no para un juicio. No estaban rindiendo una declaración para un juez, para un expediente, sino que estaban dando contenido para un programa de televisión matutino. Y aquí es donde sale el tema de Carlos Loret de Mola. Aquí la carga de la prueba se invirtió por completo. La fiscalía usó esas imágenes como su prueba principal, obligando a la defensa a pasar años demostrando que fueron hechas mediante tortura, cuando en realidad era la propia fiscalía la que debía haber probado, desde el inicio, que esas confesiones eran legales y voluntarias, algo que era simple y sencillamente imposible. Ahora tenemos el otro tema: la escena del crimen es falsa, ya que si las confesiones son el primer pilar de la supuesta escena del crimen, cuando la policía asegura una escena, cada prueba debe ser recolectada y preservada con rigor que se apegue a los protocolos, lo que se conoce como cadena de custodia. Esto garantiza que la evidencia no sea alterada o sembrada. Sin embargo, lo que pasó fue simplemente una parodia de esto, ya que no era una escena real, era como un set de televisión montado horas antes de la detención real. Tenemos también la evidencia sembrada, ya que más adelante va a narrar cómo Cárdenas Palomino mandó traer un maletín con credenciales y cómo los agentes acomodaban las armas para que se vieran bien en cámara. Sin cadena de custodia, las pruebas fueron manipuladas por docenas de personas, agentes, reporteros, antes de ser presentadas oficialmente, y recordando con el propósito principal de que se vieran bien ante la cámara, para el noticiero de Carlos Loret de Mola. De nuevo, la carga de la prueba se voltea. En un caso normal, la fiscalía debe demostrar que cada arma, cada cosa fue encontrada y manejada legalmente. Aquí la AFI presentó en vivo una realidad alterada. Le tocaba a Vallarta y a Cassés, desde la cárcel, demostrar que la escena que millones de personas vieron por televisión era una mentira. Una tarea un poquito complicada. El otro punto, que se destruyó la presunción de inocencia. Y entonces, ya llegando a ese punto, con la Suprema Corte de Justicia, se consideró que no se respetó ese derecho, el de la presunción de inocencia, ya que el Estado tiene que tratarte como inocente en todo momento, hasta que una sentencia final diga lo contrario. Y recordemos que este personaje, Israel, ni siquiera tenía sentencia después de 20 años. El montaje no solamente violó este derecho, lo aniquiló, al presentarlo en cadena nacional como secuestradores confesos. El Estado, a través del AFI y con la ayuda de los medios, emitió su propio veredicto mucho antes de que un juez viera el caso, así que ya no importaba lo que pasara en el juzgado. Para el público y para muchos en el sistema judicial ya eran culpables. Así que no solamente fue el tema de
presentar las pruebas para probar que no le habían probado eso que decían que ya habían probado, sino también sería para tratar de borrar la imagen de ese montaje que se había grabado a fuego en mente de todo un país en el noticiero de Carlos Loret de Mola. Y por eso es que la decisión de la Suprema Corte de Justicia y de la jueza es tan importante, ya que simplemente aplicaron el principio de que todo estaba mal desde el inicio. Y su mensaje fue claro, que el Estado mexicano a través de la AFI falló en lugar de haber cumplido la ley. Cuénteme en primera persona, ¿cuál es su historia? Cuéntemelo como si se lo estuviera contando a alguien que no sabe nada de usted, que no conoce el caso. Había una vez una persona de nombre Israel Vallarta que tenía una pareja o expareja de nombre Florán Cassés que llegaron a la cárcel. Cuénteme la historia porque aquí pues se han escrito libros. Hay una atención muy importante a su historia a lo largo de estos años. Se habla de que el punto de arranque y de origen de todo esto es una venganza orquestada por un empresario israelí de nombre Eduardo Margolis. ¿Es así? Y si es así, cuénteme los detalles. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es su historia? Bueno, efectivamente, Florence fue pareja sentimental de mi persona, pero ya en el momento que sucedieron estos hechos, ya no éramos pareja, ella y yo. Fuimos amigos y obviamente, digo, a lo mejor muchos con el pensamiento americano de este lado, piensan que uno no puede ser pareja, amistad, llevar una amistad después de una relación sentimental y a lo mejor piensan que yo tengo mentalidad europea. No, para nada. Yo sí no tengo problemas de llevar una amistad con una relación. Pues resulta que en este caso, la persona que acaban de mencionar era socio de Sebastián. De Eduardo Margolis. De una empresa, y Sebastián empezó... ¿No lo quiere mencionar usted? Lo que pasa es que todavía hay un ¿Proceso judicial? Un proceso. ¿De quién contra quién? Que se inició en el 2006 contra quien resulta responsable y otras personas ahí señaladas como funcionarios públicos que, bueno, obviamente ya sabemos que están. ¿Esa presentada por usted? Sí, desde entonces y desde el 2006 todavía hoy dejó de ser una averiguación previa, es ahora una carpeta de investigación, porque a ellos sí se les ha respetado sus derechos de presunción de inocencia, algunos por ser exfuncionarios de alto nivel, y pues yo no, pero bueno, es otra. ¿Y usted está impedido en decir sus nombres? No estoy impedido, pero no quiero al rato que digan es que Israel está utilizando lo mismo, él se quejó, él fue contracorriente. Bueno, entonces respetando el debido proceso, Eduardo M., digámoslo así, entonces, ¿cuál es la historia? ¿Qué ocurrió ahí? Sí, mira, Sebastián... Sebastián, el hermano de Florence. El hermano de Florence. Era Fue mi amigo, fue mi amigo primero, antes, y en una ocasión yo acudí con él. Yo lo conocí porque yo inicié un negocio de un spa en Jalisco, y es como yo llego con él, le adquiero algunos de estos aparatos e instalo una clínica de un spa en Jalisco, y después, pero yo no puedo atenderla de una manera continua como yo podía, y pues hizo un mal manejo total que tuve que cerrar ese negocio y los almacené casi nuevos. Entonces en una ocasión los equipos que le vendió Sebastián, el hermano de Florence. Exacto. Y le hablo a Sebastián, le digo que pues necesito yo vender esos aparatos. Se me dice, por ahí anda mi técnico allá en Jalisco, te lo mando. Llega, los ve y le dice, oye, pues estos están nuevos, ¿qué hacemos? No, pues consígueme un comprador, por favor. Si yo me los quedo, dice, porque yo también, al margen de que yo tengo una sociedad con unas personas, dice, pues yo tengo mi propio negocio con mi esposa y yo también tengo mis clínicas. Pues ¿cuánto vas a sacar? Le digo, no hay problema, pues llévatelos y después platican. Pues era mi amigo. Dejamos de ser mi proveedor de productos y de insumos, y yo su comprador, y nos hicimos amigos, él y yo. Y entonces resulta que pues se llevan los aparatos, y después al tiempo me llama, oye, pues ¿cuánto te va a pagar? No sé ni cuánto te va a pagar. Y entonces paso yo a su oficina, en una avenida México, entro con él y sin querer encuentro en el lobby del recibidor de este edificio donde tiene su oficina Sebastián, a una chica pues con una mirada muy vivaz, muy natural, que en ese momento iba ya a subirse al elevador, y pues coincidimos en el elevador. Obviamente pues su aspecto no era mexicano, y vamos subiendo al mismo piso, está Sebastián. Yo dije, pues seguramente debe ser una de sus empleados, ¿no? De alguna manera, porque él también recurría a muchos empleados de algunas nacionalidades. Y resulta que pues sí, efectivamente entramos a la misma oficina, y ella entra primero que yo, y en ese momento pues ya está su hermano, y se saludan efusivamente, todo eso, y me dice, mira, Florence, eres Israel, etcétera. Y entonces ella voltea, me ve y me dice, tú eres Israel, dice. Yo no sabía que él tenía, Sebastián, una hermana. Sí sabía que tenía un hermano, pero no sabía que tenía una hermana.
porque él siempre, bueno, sí sabía, pero él siempre hablaba de su hermanita. Yo nunca le pregunté qué edad tenía su hermanita, y pues resulta que era una hermanota. Y entonces ya me la saluda y entonces hay una situación ahí muy agradable, pero bueno, con mucho respeto. Y bueno, ya continúo con Sebastián y después él tiene que salir de México y se va a Francia y Florence tuvo una emergencia médica y entonces le habla a Sebastián. Él ya estaba en el aeropuerto y dice, mira, la única persona con la que yo puedo confiar es Israel. Le voy a dar tu número, que se comunique y él que te apoye para manejarte en la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces me llama y yo pues paso por ella, la llevo a donde ella tenía que ir y después de ahí, bueno, pues empezamos a tener una amistad. Nos fuimos al día siguiente a almorzar y de ahí pues de una amistad llevó a otras cosas. A una relación. Así es. En ese inter, bueno, pues Sebastián ya me había comentado que se había separado de la empresa que originalmente lo había contratado, que él representaba aquí en México, que era LPG, y resulta que ahora tenía nuevos socios. Y me empieza a platicar de este personaje y todo eso, y bueno, hasta ahí va. Hubo algunos conocimientos, algunas convivencias, pero después yo pues continúo con mis cosas, dejamos la relación un tiempo, Sebastián y yo, pero entonces yo inicio una relación con ella. De pronto Sebastián empieza a tener situaciones de que lo perseguían y todo eso, y entonces yo me acerco y le digo, bueno, realmente ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y me dice, pues es que ya me platica que tuvo un altercado con este personaje y que lo habían tenido unos AFIS y que le habían mostrado una averiguación y resulta que con sus abogados se presentan y pues esa averiguación no existía, era una averiguación falsa y él pues ya se regresa a su casa y todo eso y hasta ahí queda. Entonces él estaba muy inquieto, él estaba tuvo problemas de negocios con esta persona. Sí. Porque él tenía ciertas sospechas de, no puedo asegurar de qué, pero que no se estaba utilizando su negocio de manera correcta. Entonces él por ser extranjero no quería problemas, no quería ser repatriado, no quería ningún problema. Ya se había casado en México, ya tenía su familia hecha, una niña de 4 años, un niño de 5 años. Entonces él estaba pues realizándose aquí como persona, como ser humano en México, como una mexicana. Y entonces él, asustado, me avisa, yo le mando a un abogado, un amigo mío, y empieza él a auxiliarlo en lo jurídico. Que por cierto, este amigo pues ya no lo volví a ver, ¿no? Después de muchos años, hasta la fecha no lo he vuelto a ver. Y bueno, resulta que él estaba intentando disolver esa sociedad y este socio pues no quería, por ahí había... ¿El negocio era igualmente de productos de clínicas? Sí, y otros más que no porque Margolis se ha dedicado a venta de automóviles blindados y circunstancias diversas al gobierno. Así es, efectivamente. Bueno, pues de hecho quiero traer a colación que en una situación de ofrecimiento de pruebas yo solicité una inspección judicial a los libros de registro del ASIEDO en esas temporalidades del 8 y 9 de diciembre. Y resulta que él aparece ahí con otras personas y en el mismo horario, en el mismo nivel, en el mismo segundo piso donde yo estaba detenido y autorizado su ingreso por el mismo Ministerio Público que estaba iniciando esta averiguación previa en mi contra. O orquestando o planeando o como ustedes quieran o llamarlo. Entonces yo por esa circunstancia lo llamo a presentarse ante el juez para que aclare el motivo de... Y le dice al juez que sí, efectivamente él estuvo ahí, que su negocio es la venta de vehículos blindados y que él ese día estuvo ahí porque estaba ofreciendo sus artículos, bueno, sus camionetas a funcionarios públicos. Entonces obviamente sabemos que esos tipos de vehículos pues entran en una licitación, ¿verdad? No es así como decir, oye, traigo una charola de tostadas y pues cuántas quieres, ¿no? Y pues esa fue su explicación y bueno, ahí quedó. Pero confirmó que estuvo ahí. Sí, así es. Aquí el punto es muy relevante porque al final la versión que quiero saber si usted la confirma por su propia experiencia vital es si efectivamente lo que ocurrió con usted y lo que se transmitió en la televisión formó parte de esa venganza orquestada. Se entendería que contra Sebastián Cassés y al final de cuentas usted y Florence, la hermana de Sebastián, pagaron esta venganza. ¿Es así? Sí, Sebastián se terminó su relación con su esposa, él tuvo que salir de México. No estoy muy bien enterado por qué fue, si fue una amenaza ya directa o si hubo algún atentado con él, no lo sé. Desde ese entonces no tengo comunicación con él. Y por cuanto a Florence, bueno, pues sí, es un hecho conocido por todos nosotros, que sí fue detenida conmigo o presuntamente detenida en flagrancia cuando
no fue así. Siempre he sostenido que nuestra ilegal detención fue un jueves 8 de diciembre, alrededor de las 10:30 de la mañana, en la carretera federal a Cuernavaca, con rumbo a la Ciudad de México. El Rancho Las Chinitas. No, fue Por ahí dijeron las autoridades, pero no fue. Es que esa es la versión oficial, oficial. la que siempre se estuvo tratando de sostener con unos cuantos alfileres. Con alfileres. Sí, y que bueno, pues ya se terminó por destruir ahora sí con esta sentencia. Pero retomando, ese día, jueves 8 de diciembre, Florence venía de la casa donde estaba quedando, porque tenía yo en el rancho algunos de sus muebles, algunas de sus maletas con ropa y todo eso. Ella ya había encontrado un departamento donde vivir y estaba iniciando ya una nueva etapa de desarrollo personal aquí en México. Estaba trabajando en un hotel muy conocido. Y bueno, resulta que ya estaba yo entregándole estos últimos maletas y algunas cosillas por ahí. Y habíamos quedado que ella iba a ir al rancho para que verificara que ya no había ninguna pertenencia más y ella iba a continuar con su vida y pues yo con la mía. Pero ya no alcanzó a llegar porque en el taxi que la llevaba se descompone. Entonces ella tiene que llegar caminando y había unos puestos, una especie de parador de antojitos. Y desde ahí me habla y sabes que ya no me da tiempo de llegar. Ella entraba a las 12 de la mañana, 12 del día, a unas horas. Y había que recorrer pues toda la Ciudad de México, que si antes era muy difícil y caótica, hoy es impresionante, créanme que es impresionante. Pero bueno, entonces yo termino de subir estas últimas maletas, me dirijo ahí por ella, la recojo, termino su café, se sube conmigo y me dice, oye, por cierto, dice, se acercó una persona de gabardina oscura y me dijo que si tardabas mucho en salir porque te estaba esperando. Yo, pues es que yo no tengo ninguna cita con nadie. Entonces me arranco en la camioneta, que por cierto es una camioneta que me había prestado mi cuñada, para ayudarle a ella a estar... A la mudanza. A la mudanza, que fue como en 3 días, ¿no? Estuve haciendo ahí los ratos que yo tenía libres. Y entonces vamos avanzando y de pronto en la altura del kilómetro 27, esto es en ese entonces, no sé si sigue existiendo, había un restaurante que le llamaban El Mirador y hacia otro restaurante que se llama Le Montage, rumbo hacia la Ciudad de México. Y en los puntos ciegos de estas carreteras, en ese entonces estaba ampliando un tercer carril. Entonces estaban desgajando el cerro que se encuentra hacia la Ciudad de México del lado izquierdo. Una de las famosas manos de chango. Y en el sentido donde yo iba, se estaba estacionada una pipa de gas. Entonces cuando me voy acercando, de pronto me rebasa un vehículo, un Volkswagen Golf blanco, y se me frena y lo impacto por atrás. Del lado izquierdo se me empareja una camioneta color paja, al parecer una camioneta Chevrolet de 2 puertas. Y atrás de mí camionetas Suburban de diferentes colores, Versas, vehículos pequeños, unos con placas, otros no, todos con los vidrios polarizados. Y se bajan todos encapuchados, vestidos negro. ¿Cómo cuántos vehículos? Eran como unos 6, 8 vehículos. Fue muy rápido todo esto. Y se bajan todos y con armas largas me apuntan. Y pues no sabía, yo de momento no sabía si un robo, un secuestro, etcétera. Me tocan la ventana, la bajo, y sin dejar de apuntarme me dicen, somos del AFI, sin mostrar ninguna credencial. Estamos en un operativo de despistolización, nos permite hacer una revisión. ¿Esto es portaarmas? Le digo, no, de ninguna manera. Abro la portezuela, me revisan el cuerpo, revisan la cuenta, revisan la forense, negativo, etcétera. Se relajan un poquito, algunos bajan las armas. Entonces me dice, señor, pues ya para que usted continúe con su camino me puede permitir una identificación. Quizás su IDIMINE, quizás su licencia, le entrego las dos. Por medio de radios él da ese informe y en mi entendimiento pues resultaba que era positivo. En ese momento la persona que se encontraba a mi izquierda... ¿Era positivo que era usted el que buscaba? Sí, yo considero que sí. Me pone en la cabeza una chamarra y me suben a golpes a la parte trasera de la camioneta y me amarra, con su brazo me abraza, me hace que suba los pies y él aquí me empieza a golpear, me quita de lo que traía, mi reloj, mi cartera. Una cadena de oro. Sí, de bajo valor, sí, ¿no? Pero no importa. No, nunca fui muy ostentoso. Entonces resulta que me roba mi reloj, me roba mi cartera, me roba mi dinero y me empieza a golpear con puños, a codazos y me lleva. Entonces empezamos el descenso sobre la carretera, pero al tenerme en esa posición fetal, yo abro aunque tiene la chamarra en la cabeza, yo abro ligeramente las piernas y por el cristal y del lado izquierdo pues voy viendo todo el recorrido de la carretera. Por supuesto que era una carretera que todos los días transitaba yo. Entramos sobre Tlalpan
y nos estacionamos ahí afuera del Metro Ermita, porque uno de mis sobrinos se había ofrecido a ayudarme, que me está auxiliando para pues, cargar estos muebles en el departamento de Florence, y no llegaba, y se estacionan ahí estos tipos, nunca llegó y nos vamos a arrancar. Entonces se hace el recorrido sobre Tlalpan y entramos por ahí por la zona céntrica, llegamos ahí por el Caballito, damos la vuelta en el Monumento a la Revolución. Yo conozco perfectamente, aparte que pues soy yo citadino, de Hueso Colorado. Entonces resulta que esa zona yo la conozco perfectamente porque ahí en la calle de Ezequiel Montes en algún tiempo yo trabajé. Entonces yo conocía muy bien. Entonces me entero perfectamente dónde estoy ubicado. Nos estacionamos afuera de las oficinas del Asiedo y entonces es cuando se baja una persona, la que viene manejando, y pasan unos minutos y abren la portezuela del lado derecho y yo siento como se sienta sobre sus rodillas, se aposenta sobre sus rodillas sobre el respaldo. Y le dicen, véalo bien, es él. Me levantan la chamarra, entonces yo lo veo y veo una persona de cara redonda, con calvicie, de tez blanca, que con el tiempo supe que era esposo de las supuestas secuestradas que tenía yo, que además era continuamente violada por mí y por todos los que a los años después fueron detenidos, ¿no? Y entonces este tipo me pica los ojos, me vuelve a golpear con los codos, pero esta vez me pone la chamarra de nuevo, pero me acuesta él y se sienta sobre mi cabeza. Y entonces empezamos a avanzar, empiezan a dar vueltas a sin ton y son, como intentando desubicarme, y llegamos a un edificio. ¿Y qué dijo el señor que le preguntaron si usted era? No, ya no alcancé a saber ya porque se quitó. Pero quiero también puntualizar que... O sea, ¿no contesta? No alcancé a escuchar, pero porque cuando yo volteo, lo veo a él y veo por el rabillo del ojo de afuera de la camioneta, pegado a él, una persona masculino y una femenino, que después a las horas resulta ser el mismo Ministerio Público que al día siguiente es el que recibe el informe de puesta a disposición. Y la otra persona... Entre comillas. Sí. Y la otra persona es una AFI, que después se identificó como una de mis torturadoras, que es la comandante Chabelita. Pero ya, más adelante lo vamos a explicar más ampliamente. Y entonces abren este portón metálico, lo escucho, porque aún y cuando estaba yo ahí sometido, pues escuchaba lo que pasaba alrededor. Se escucha cómo entramos a un área espaciosa, empezamos a avanzar, siento el descenso de la camioneta de manera circular, es quizás un piso o dos hacia abajo, se estaciona y entonces abren las portezuelas, me bajan de la camioneta y me esposan nuevamente. De yo ya había estado esposado, me ponen estos super policías, pues resulta que me ponen una venda, me la ponen aquí y la agarran por acá y empiezan a darle vuelta, pero pues empiezo a ver a través de la venda, pues las figuras y las características físicas de algunos de ellos. Sí se ve. Sí, por supuesto. Entonces empiezan a darle vueltas y bueno, ya me vendan la cara y me esposan nuevamente de manos y de pies, me cargan y avanzamos hacia no sé qué será, unos 3-4 metros. Y empiezo a sentir una escalinata hacia abajo, obviamente, un descanso y otra vez se gira a la izquierda. Termina la escalera, me bajan y me vuelven a quitar las esposas. Me desnudan totalmente, pero yo continúo con la venda. Y entonces, en ese momento ya no me ponen las esposas, me vendan de esta manera, ¿sí? Y me vendan de las rodillas hacia abajo. Y en eso estamos cuando escucho una voz que me dice, ¿conoces de anatomía? Y sin contestar, me da un golpe en la parte de mi costado izquierdo. Caigo yo hacia atrás, totalmente de espaldas, y siento el golpe y caigo yo sobre un cartón. Y me dice, eso es el hígado, hijo de tal por cual. Y en ese momento siento una cubetada de agua, se sientan sobre mi pecho, ¿sí? Y me sostienen la cara. Me ponen un trapo con una sustancia que no me permite respirar de manera correcta. Y detrás de él, otro personaje, otras botas, siento yo, sobre mis rodillas, ¿sí? En esta posición. Yo estoy así, obviamente, este tipo aquí sentado. Atrás de él, las botas sobre mis rodillas y la otra bota sobre mi empeine, intentando de que mis pies, en la planta de mis pies, hicieran tocamiento. Entonces un estiramiento muy, muy, muy doloroso. Y en el rato se quitaba esta pierna, esta progresión sobre mis empeines, ponían un cartón y con un palo en las plantas de los pies, en los talones, y yo salté el golpe hasta arriba. Y todo esto al mismo tiempo que me estaban vertiendo agua
agua sobre mi cara. En otros momentos me recostaban sobre la pared y me ponían la famosa bolsa. Llegó un momento en que me amarraron del dedo índice del pie derecho un alambre, y en diversas partes del cuerpo yo mojado me provocaban choques eléctricos, y pues yo nada más escuchaba el zumbido. Perdí el conocimiento 2-3 veces, lo recobraba con pequeñas cachetas. Israel, ¿cómo estás? Bien, todo eso. Pues ya despertaba, ya está bien este hijo tal por cual, y volvían otra vez. Y hubo diferentes modos de tortura. Luego me volvían a enderezar, me levantaban la parte de esta venda, me enseñaban fotografías de mi familia, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, fotografías recientes de la escuela de mis hijos, etc. Y me decían que me había metido en problemas con alguien muy influyente, que ya no le iba yo a contar. Llegó un momento en que... ¿Y usted tenía idea con quién? No. ¿En ese momento no tenía sospecha, idea de por qué estaba ahí? No, todavía no, yo no dimensionaba. ¿Y a estas alturas del partido en 2025, quién era ese influyente? Sí, pero es como te repito, ¿no? Parte de lo que más adelante se van a enterar, se va a desvelar más que nada de manera legal. ¿No ahora? Pues es un secreto a voces, ¿no? A ver, ¿por qué no me ayuda? Entonces resulta que... Es un secreto a voces, hay que contar la historia. Sí, y será contada. Será contada, pero insisto, no quiero yo entrar en ese mismo error, en ese juego de es que ahora tú también eres un violador de derechos, y entonces aunque no a eres estas policía, alturas, Israel Vallarta, después de que se ha escrito libros, historias, ¿quién eres influyente? Pues ya lo dijiste tú Margolis. Hace rato. Margolis era influyente porque era amigo de Genaro García Luna, amigo de Cárdenas Palomino, amigo de... ¿De quién era? ¿Por qué era influyente? Resulta que cuando me están a mí provocando esta tortura que te digo, llega un momento en que se me quita. Y cuando Vallarta habla del influyente, apenas toca la superficie, y de hecho, ni siquiera quiere mencionar el nombre de esa persona. Pero si investigamos fuera de su testimonio, surge una figura de poder inmenso, ya que durante años, en este caso se habló de un fantasma, una persona que movía los hilos desde las sombras. Y sí, efectivamente, ese personaje, tal como lo mencionan, es Eduardo Margolis. Entonces surge la pregunta, ¿qué poder real tenía ese empresario para que el gobierno mexicano fabricara un caso, el cual se convertiría en un escándalo nacional? Bueno, pues, como punto número 1, tenemos que tenía una relación muy cercana con García Luna. Investigaciones periodísticas documentan que Margolis no era un simple amigo de Genaro García Luna, sino que trabajaba muy de la mano con él, y era el puente principal entre el gobierno mexicano y las empresas de seguridad israelíes. En pocas palabras podríamos decir que les vendía los juguetes de espionaje y vigilancia a la gente de García Luna. Por otra parte, también incluso se le llevó a vincular con el que planeó y equipó el famoso búnker de la Policía Federal, el Centro de Operaciones y Espionaje de García Luna. Entonces tenemos que Margolis no era un personaje secundario, sino que estaba en el centro del aparato de seguridad que supuestamente lo persiguió a él. También tenemos el tema de la venganza documentada, y hasta es más, se escribió un libro sobre eso, donde se narra el problema con Sebastián Cases, y esto en un libro que lleva por título Una novela criminal, de Jorge Volpi. Y ahí la investigación de Volpi concluye que la venganza personal es el móvil más lógico y coherente para explicar la hazaña y los desproporcionados recursos del Estado que se usaron contra Vallarta y Cases. Otra prueba más que se podría considerar es que en 2006, desde la cárcel, Vallarta denunció formalmente a Eduardo Margolis, a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palomino por secuestro, tortura y fabricación de pruebas. ¿Pero qué pasó con esa denuncia? Pues simplemente nada. Quedó congelada en los archivos de la misma Procuraduría que ellos controlaban, y así se quedó la denuncia por más de una década. Entonces tenemos, como mencionábamos, 4 puntos principales. Uno de ellos, el motivo, la venganza simplemente por un altercado personal. El otro, el acceso a los negocios de García Luna, los medios, la capacidad de movilizar a la AFI y el tema de la impunidad, el poder para congelar una investigación en su contra. Obviamente Margolis siempre ha negado las acusaciones, afirmando ser solo un testigo. Margolis era influyente porque era amigo de Genaro García Luna, amigo de Cárdenas Palomino, amigo de... ¿De quién era? ¿Por qué era influyente? Resulta que cuando me están... Si Eduardo Margolis fue el presunto autor intelectual de la venganza, necesitaba alguien que dirigiera la escena en el campo de batalla. Sí, es decir, una persona sin escrúpulos, leal y con todo el poder operativo para ejecutar la orden. Y según esto, la persona que gritaba, golpeaba y cuadró la historia para las cámaras tiene nombre y apellido, es decir, sería Luis Cárdenas Palomino. En 2005, Cárdenas Palomino no era simplemente un policía, sino que era el superpolicía, la mano derecha y el brazo ejecutor de Genaro García Luna. Era la cara del AFI. Sí, era la persona
que dirigía personalmente los operativos más espectaculares y obviamente los montajes más importantes. Fue él, según el testimonio de Vallarta, quien lo golpeó, quien abofeteó a Florence y quien orquestó la función en el rancho Las Chinitas. Uno pensaría que 20 años después su nombre estaría en los libros de historia, pero no, siguen las noticias de hoy. Pero claro, ya hay noticias que narran cosas completamente diferentes, como por ejemplo, en pleno 2025 vemos noticias que dicen como, en este caso, trasladan a Luis Cárdenas Palomino del altiplano, del penal de máxima de seguridad. ¿Pero qué nos dice eso? Pues principalmente dos cosas. La primera de ellas, 20 años después, Cárdenas Palomino no es un reo común. Sigue siendo considerado un personaje tan peligroso e influyente que un simple traslado de una cárcel a otra es noticia nacional y requiere un operativo federal. Su poder, aunque esté tras las rejas, sigue intacto. Por otra parte, y lo más importante, ¿saben por qué está preso? No es aún por el montaje contra Vallarta. Está acusado y procesado por tortura en otro caso emblemático. En pocas palabras, es el símbolo viviente de prácticas de la fabricación de culpables a través del dolor y del terror. Esto demuestra la increíble red de impunidad que construyeron, siendo tan poderosos por ejemplo en el 2005 que podían montar un show en vivo sin consecuencias, y lo siguieron siendo durante tanto tiempo que se necesitaron casi 2 décadas y la caída de su jefe García Luna en Estados Unidos para que la justicia mexicana por fin se atreviera a tocarlo. La historia de Luis Cárdenas Palomino es la prueba viviente de que estas personas no eran simples funcionarios, sino que eran toda una estructura de poder que se sentía intocable y que simplemente con su sombra 20 años después todavía sigue alcanzando a algunas personas, como en este caso. Pero se dan cuenta cómo muchos de esos personajes que podían ser presentados en televisión, podían ser presentados en noticias a nivel nacional como los superhéroes, como en este caso Genaro García Luna, como en este caso el superpolicía, el líder del AFI, ¿no? La cara de la Agencia Federal de Investigaciones, Luis Cárdenas Palomino, ¿cómo te los podían presentar así en televisión como unas superestrellas, como unas personas que estaban trabajando por el bien de México, por el bien de la justicia, por el bien de las familias mexicanas, haciendo una super investigación? Y te dabas cuenta que en realidad podían ser personas que como tal no fueran porque tuvieran unas super habilidades de policía, no porque realmente estuviera haciendo bien el trabajo, sino que simplemente hacían los montajes más importantes. ¿Para qué? Para que pareciera que estaba en medio de los operativos más importantes, cuando en realidad, de haber sido cierto que se llevara de esa manera, quizás hubiera perdido la vida en el primer intento. Sigamos escuchando un poco de esto. Y en más, un tribunal federal dictó auto de formal prisión contra Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso. Ángel Hernández con toda la información. Ángel, adelante. Seguridad Regional de la Policía Federal, quien trabajaba con Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, ha recibido esta noticia. Y es que hay que recordar que a inicios de este año una jueza ya lo había librado y había ordenado su libertad justamente por este caso. Hoy el Tribunal Federal de Hermosillo, Sonora, ha determinado sí dictar la auto de formal prisión para eventualmente poder llevar a juicio a Luis Cárdenas Palomino por el delito de omisión al haber permitido la entrada de armas de fuego, de explosivos, de municiones durante el operativo clandestino, por cierto, de la Agencia de Contra las Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, en el operativo Rápido y Furioso durante la administración de Felipe Calderón. Así que la situación así ha quedado para Luis Cárdenas Palomino, quien también está acusado por el delito de tortura, lo que quiere decir que no verá la luz, va a seguir recluido y en tanto va a tener 2 procesos, uno por el delito de omisión nuevamente y otro por el delito de tortura. Hay que recordar también, Rodrigo, que Luis Cárdenas Palomino, como uno de los colaboradores más cercanos de Genaro García Luna, está incluido en la acusación federal radicada en Brooklyn, Nueva York, por parte de la Fiscalía estadounidense, con la que se juzgó, por cierto, a Genaro García Luna y luego se le encontró culpable por haber conspirado y recibido sobornos del cártel de Sinaloa para permitir el libre paso de drogas desde México hacia Estados Unidos. Así que, lo digo así, la situación por el momento para el exfuncionario federal mexicano. Entonces, como les comentaba, más allá de pensar que Luis Cárdenas Palomino estuviera preso en este momento por el caso de Vallarta y que pudieran surgir las demás dudas de pero ¿cómo sabemos que es cierto? Obviamente una persona que ha estado encarcelada difícilmente va a decir que es culpable o que hizo algo indebido, y aunque lo hubiera hecho, lo más probable es que busque justificarlo, ya sea moral o legalmente, como lo hemos visto en muchas otras ocasiones. Pero en este caso específico de Luis Cárdenas Palomino, no basta únicamente el testimonio de Vallarta. Es más, si simplemente fuera por el testimonio de Vallarta, lo más probable es que ni le hubiera pasado nada, ni le pasaría, sino que hay que entender que su historial no es el de un simple policía que cometió un error, sino es la persona clave en la estructura de poder más oscura del México reciente, y tal como lo escuchamos, ya que se le acusa del caso Rápido
y Furioso. Lo están procesando por omisión en este caso de Rápido y Furioso. ¿Qué significa esto en español? Que se le acusa de permitir la entrada ilegal de miles de armas de alto poder que terminaron en manos de los cárteles de la droga. También otra cosa de la cual se le acusa, proceso por tortura. Este es el punto importante. Tal como lo mencionan aquí en este reportaje, aunque un juez intentó liberarlo por el caso de las armas, Cárdenas Palomino no sale de la cárcel. Se queda dentro porque tiene otro proceso abierto por el delito que definió su carrera, la tortura. Sí, el mismo delito o crimen del que es acusado por Israel Vallarta. Su modus operandi era tan conocido que hoy lo tienen tras las rejas. Y sobre todo el tema más importante, la conexión con el cártel de Sinaloa. Esto quizás era lo principal. ¿Por qué? Porque recuerden que este personaje, el que era el superpolicía, Luis Cárdenas Palomino, lleva a cabo un proceso en Nueva York, el cual de paso también hundió a su jefe, es decir, también hundió a Genaro García Luna, ya que lo señalan como parte de una red que recibió sobornos millonarios por parte del cártel de Sinaloa. Así que este personaje que supuestamente fue señalado por algo que pasó hace 20 años, dirigiendo el montaje contra Vallarta, no era un desconocido, era un superpolicía, acusado de traficar con armas, de torturar sistemáticamente y de estar en la nómina del narcotráfico, por lo cual esto demostraría que lo que le pasó a Israel Vallarta y a Florence Cassés no fue un hecho aislado, sino una forma ya de trabajo establecida, de una maquinaria criminal que operaba desde las más altas esferas del Estado, y con esto deja en claro por qué eran tan poderosos. Hace 20 años podían fabricar un caso en televisión nacional, y 20 años después, incluso presos, sus nombres siguen ligados a los crímenes más graves que han sacudido a este país. Y como les comentaba, principalmente el caso de Rápido y Furioso, el proceso por tortura, y sobre todo, que se le relaciona junto con su jefe, Genaro García Luna, en Estados Unidos, por tener conexión con el cártel de Sinaloa. Así que si no fuera por todo esto, ni de broma Vallarta estaría libre. Simplemente ahí seguiría, sin una sentencia, sin un proceso adecuado, sin nada, pero ahí seguiría quizás otros 20 años. Estoy provocando esta tortura que te digo. Llega un momento en que se me quita ya la venda, y ya nadie estaba enmascarado. Ya había policías y no policías exhibiendo su cara. Eso me preocupó porque dije, pues yo creo que no estoy en un recinto policíaco, pienso yo. Algo va a pasar y no va a ser cárcel, definitivamente. Y me decían, te metiste en manos de un influyente. Y después me dicen, según palabras de estas personas. Un paréntesis, usted tuvo un incidente con Margolis violento, ¿cierto? Defendiendo a Sebastián. Sí, ese es un elemento importante. Sí, pero porque no fue ni en su oficina como muchos Pero fue dicen. usted como amigo de Sebastián, que era el del original problema o conflicto de negocios con Margolis, usted en algún punto defendiendo a Sebastián, su amigo, tuvo un incidente de violencia contra Margolis, con Margolis. No fue por defender a Sebastián, ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque en una de esas ocasiones que yo fui a visitar a Sebastián, iba yo entrando a la oficina y su esposa entonces estaba colgando el auricular, estaba fúrica, estaba desencajada. Y digo, ¿qué tienes, Yolanda? Dice, este hijo tal por cual me acaba de amenazar que mis hijos, que si Sebastián sigue de necio de querer disolver esta sociedad, mis hijos se pueden desaparecer de la escuela a mi casa. Entonces dije, pues es una niña de 4 años, un niño de 5 años, entonces no fue por Sebastián. Fue por los hijos de Sebastián. Sí. Pero fue por defender a la familia de Sebastián. Por defender a estos niños. A estos niños. Pero eso es algo que después se va a desarrollar. Sí, pero al final de cuentas es importante traerlo a cuento porque uno tendría que entender al final de esta historia, 20 años después, por qué hubo esta represalia contra usted, por qué se orquestó lo que en este momento se está identificando como una venganza contra usted, contra Florence, contra Sebastián, al final de cuentas. La afectación a ustedes afectó al hermano de Florence. Sí, por supuesto. Entonces lo que queremos es que nos cuente el origen de todo esto, porque queremos llegar al punto del montaje en la televisión, de lo que vino después, pero todo tiene una historia, y esta historia es la que nos está contando. Así es. Entonces, uno de estos oficiales, creo yo, me dice, es que este es uno, y no me consta, lo dijo él, es uno de sus lavadores de García Luna, ¿sí? Yo no sabía todavía a quién se refería, pero así lo dijo, de que te van a dar... ¿Quién se lo dijo? ¿Un policía? Uno de los que me estaban torturando. O sea, tú te metiste con un influyente y te está yendo muy mal por esta razón. Sí. Eso le decía usted. Así. Y ya de comentario adicional le dijo, ¿este es uno de los lavadores de García Luna? Sí. ¿Refiriéndose al influyente? Sí, eso me lo dijo él. Yo no puedo probarlo porque pues a mí no me consta. Pero usted lo escuchó ahí. Eso lo dijeron ellos. En el transcurso de ese día, tarde, de jueves, llega un momento en que se quedan solos conmigo, 2 personajes de estos, y me dicen, porque en este inter, quiero recalcar, yo escuchaba los gritos de otra persona que decía que hablaran con su jefe, con su
papá, con no sé qué, que él iba a arreglar la situación y gritaba y berreaba y todo eso. Como que ese lugar lo utilizaban para aflojar o para esto, ¿no? Entonces llegó un momento, después ya por la tarde, que ya no se escuchaba nada, el silencio. Entonces estos tipos empiezan a platicar conmigo y me dicen, pues de que te van a dar en la torre, te van a dar en la torre. Y me dicen, y le digo, pero pues ¿qué podemos hacer? No, pues ayúdenme esto, no, es que no se puede, etcétera. Y dije, bueno, es que yo quiero vivir. Y me dice, escuchaba los gritos de aquella persona, sí, es que ella pagó y ya se fue. Bueno, pues si se trata de pagar, pues díganme, ¿no? Y hablan entre ellos y me dicen, queremos 1 millón. Y dije, les doy 2, les doy 1 a cada uno. No, yo no tenía ni un peso, pero yo lo que quería era salir. Entonces yo veo la ambición y dije, bueno, pues vámonos. Y resulta que hablan entre ellos y me dice, dime dónde está y vamos por el dinero. Y dije, pues ¿qué pasó? O sea, te lo doy, te digo dónde vas. Capaz que vas, te lo traes y de todas maneras vas a matar. No, le digo, pues tenemos que ir por él y te lo entrego. No, dice, porque entonces me vas a poner un 4, entonces pues no hay. Dije, bueno, pues vamos haciendo un vínculo de confianza y entonces vamos a ustedes me digan. Y en ese punto que lleven el dinero, me sacan en una Suburban azul y vamos ahí y se estacionan en División del Norte y Migración de Quevedo, afuera de un Sanborns. Entonces me dan mi teléfono y yo le hablo a una amistad, un amigo mío, que la verdad es que no sabía, no entendía, y yo le explico, ¿sabes qué? Fíjate que tuve un accidente por la mañana, tal lugar, resulta que fue con elementos del AFI, hay unos heridos, está muy grave la situación y necesito que me traigas 2 millones de pesos. Y me dice, ¿pero cómo? Digo, es que es importante, por favor, de verdad está mi vida de por medio. Y dice, ok, pero ¿qué hago? Le digo, pues tráeme el dinero, te espero aquí en 20 minutos. Le dije, pues serán 40, no sé, pues aquí te espero. Y me cuelga. Entonces estamos ahí esperando y de pronto reciben una llamada y de un personaje iracundo. ¿De un personaje iracundo? Sí. ¿Que usted identificó? Más adelante. Y dice, ¿dónde están? Dígame una vez. Sí, ahorita la van a ver. Y entonces, no, pues estamos aquí, vamos para allá. No, ahí quédense. Y llega este tipo y se baja, les pone una golpiza, los golpea, les abre la cara, todo eso. Y dicen, ¿con quién habló este hijo de tal por cuál? ¿Por qué? Porque su familia está preguntando por él en la PGR y otros en CNDH. No hubo un registro de esto que te estoy diciendo, pero pues no sé por qué no quedó el registro, pero ahí estaban mis hermanos, a los que después señalaron como secuestradores, son los que estaban ahí afuera sentados preguntando qué había pasado, porque mis vecinos se habían ya comunicado con mi familia y les habían dicho que habían visto cómo me habían levantado, y estaban preocupados. Entonces estaban preguntando por mí. Dice, perdón. Cuando le dicen lo que está pasando, dice, ahora tenemos que cuadrarlo, tenemos que movernos de aquí. Y entonces se suben a la camioneta. Yo ya me quedo. Pero quiero puntualizar algo. En ese inter hay un momento en que yo necesito orinar y le digo, oiga, pues necesitamos orinar, vamos al Sanborns, ¿no? ¿Qué te pasa? Abren la puerta sola y dice, aquí orina. Entonces empiezo yo, ya esposado, a orinar con la puerta abierta. Y de pronto me dan un empujón y me meten en la camioneta. ¿Por qué? Porque vienen pasando unas patrullas pues, patrullas normales. Y me suben otra vez y ahí me someten otra vez, ya se pasa. Y pues ya otra vez me incorporo y bueno, se va. Esto lo digo, ¿por qué? Porque yo durante la secuela procesal, yo ofrecí siempre los videos de los horarios, de los recorridos sobre Tlalpan hasta la PGR, de las cámaras que en ese entonces estaban instalando en la Ciudad de México, de las que estaban afuera del Sanborns, ahí en División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo. Pero siempre la autoridad decía que no funcionaban las cámaras o que estaban muy lejos. Dígame. Y resulta que ese personaje que los golpea es Luis Cárdenas Palomino. Luis Cárdenas Palomino. Así es. Es cuando pero no sabía quién era él, pero sí lo vi. Lo vio. Sí, todavía no sabía su nombre. Eso fue posterior cuando se desvela durante la madrugada. Entonces ya empezamos a avanzar y yo me voy en la banca del medio con otros sometidos por otros atrás que viene manejando, y el copiloto viene dando indicaciones de todo lo que se tiene que hacer, tiene que viene tal, y empezamos a avanzar. Me traen con la cabeza hacia abajo, empezamos a avanzar y obviamente pues conocedor de donde yo circulaba todos los días, intuyo dónde podría ser, porque en serio a esa altura yo estaba más desmayado que en mis 5 sentidos, pero siempre el sentido de supervivencia pues nos alerta, ¿no? de algunas cuestiones a nuestro alrededor. Estamos a punto de llegar al rancho y me dice, levántate, Israel. ¿Se reconoces? Yo levanto la mirada y estamos ya cruzando para entrar al rancho. Cuando vamos entrando,
Florence va en otro vehículo. No, es que venía yo solo. Por eso. Sí, ya estamos hablando Todo está en las manos, usted solo, y ella estaba en otro lado. Es que cuando a mí me someten, cuando ponen la chamarra en la cabeza, yo ya no sé de Florence, no sé absolutamente nada, salvo lo que ellos me decían cuando me estaban golpeando, me describían la ropa interior de Florence y que le estaban haciendo lo mismo, que le estaban violando y que ya me había puesto, ¿no? Y no entendía yo cosas. Pero esto es incongruente, es que en serio hay veces en que yo también me pierdo. Aunque yo viví de carne propia los hechos, hay puntos en que de pronto no puntos oscuros. Sí, como ese, ¿no? Entonces ya estaba llegando al rancho. ¿Cómo es posible si ellos pensaban quizás quitarme la vida? ¿Por qué estaban ellos? A lo mejor estaban preparando un escenario alterno por si pasaba algo, ¿no? No lo sé, no lo sé. Entonces vamos entrando a la calle para ingresar al rancho. Entonces ya veo que afuera del rancho ya hay una antena de retransmisión satelital ya desplegada. Ah, ¿la vio usted? Sí, por supuesto, y con los logotipos de Televisa. Y las puertas del rancho están abiertas de par en par. ¿Eso más o menos qué hora es, Rayo? ¿5 de la mañana? No sé, no, quizás las 12 de la noche. 12 de la noche, desde entonces vio la antena. Quizás la 1 de la mañana, no podría yo precisar. Esto lo hago desde el punto de que les comento que estábamos ahí en el Sanborns. ¿Sí me explico? Por eso quiero... Pero es que hay puntos de pronto, ¿cómo dices tú? Oscuros, perdón. Sí. Porque hubo momentos que yo me desvanecía. Entonces no supe qué periodo de tiempo estuve yo en desvanecimiento. Por eso yo considero que más o menos en ese horario y por el frío de la madrugada, pues es que más o menos puedo establecer esta circunstancia. Déjeme... Entonces, vamos a analizar detalladamente esta información. En el mundo del crimen organizado y de la policía, hay manuales no escritos. Lo que vimos aquí no fue simplemente un intento de robo, sino un proceso que ellos ya tienen establecido. Paso número 1, el ablandar a las personas. ¿Cómo? Pues por medio de una tortura brutal. La que narra Vallarta no tenía como único fin tener una confesión. Su principal finalidad es quebrar psicológicamente a la persona, destruir su voluntad. Llevarlo a un estado de terror donde su mente busca desesperadamente cualquier vía de escape, sin importar el costo. Luego, el paso número 2, la siembra de la idea, la carnada. Y aquí está el detalle principal que se menciona. Los agentes no llegaron y dicen, danos $1,000,000, danos 2. No, esos son simplemente procesos de personas que se mandan a sí mismos y desde el primer momento ya tienen la indicación o ya tienen la idea clara de cuánto es lo que tienen que pedir. En este caso, hacen algo mucho más útil y más efectivo. Le lanzan una carnada, le cuentan una historia. ¿Te acuerdas de este otro personaje que gritaba, él ya pagó y ya se fue? Así es como se maneja, no como una orden, sino como una revelación, sino como una esperanza. Le están mostrando la puerta de salida y le están diciendo sin decirlo, que esa puerta se abre con dinero. Están sembrando la solución en su mente previamente ablandada. Después tenemos el paso 3, que es la iniciativa inducida. Al hacer esto, logran que sea la propia víctima, en este caso Israel Vallarta, quien desesperadamente muerde el anzuelo y proponga el pago. Él es quien pone el dinero sobre la mesa, y esto obviamente a las personas que lo tienen retenido da una ventaja psicológica, una coartada perfecta. Sí, porque no fue algo que ellos le pidieran, sino que simplemente fue un acuerdo, un casi ganar-ganar, un proceso que pretendían que fuera psicológicamente perfecto, pero como vimos, se les vino abajo cuando la familia de Vallarta empezó a buscarlo, y entonces la orden de Cárdenas Palomino es, ahora tenemos que cuadrarlo, y aquí es cuando cobra una nueva y más siniestra dimensión. Cuadrarlo ya no solamente significaba justificar las 24 horas que lo tuvieron secuestrado, significaba transformar una operación totalmente ilegal en un operativo antisecuestro. Tienen que borrar por completo cualquier rastro del intento de cobrar esos $2 millones. Necesitaban construir de la nada una narrativa completamente nueva donde ellos nunca fueron los secuestradores, sino los superhéroes, dirigidos obviamente por el superpolicía. Para eso necesitaban una figura, una banda criminal, víctimas liberadas y sobre todo cámaras de televisión para venderle su coartada a todo el país. Entonces, como se dan cuenta, esta fue una operación sofisticada, ya bien estructurada, pero que fue interrumpida y la cambiaron a una operación de manipulación mediática aún más grande. Y esa es la prueba de que no estaban improvisando, sino que eran profesionales del crimen desde el Estado y trabajando para el Estado, sí, trabajando desde el Estado y supuestamente para el Estado, para la seguridad, encabezados por el superpolicía. En esta conversación, déjeme hacer un paréntesis para que me cuente lo que me estaba contando en el corte, porque estábamos hablando que pues usted ya ha aprendido de derecho por razones obvias, y estaba usted platicándome que su interés es en algún momento pues ser abogado, pero que pues no pudo estudiar eso en la cárcel. ¿Qué pasó ahí? Bueno, resulta que yo siempre he tratado de seguir, aún en el presidio,
seguido yo mi profesionalización, terminé la preparatoria. Bueno, yo ya había terminado, pero bueno, estaba recursando, porque nunca terminé de recuperar mis certificados. Entonces, en el 2014 yo tomo la preparatoria porque se venía una próxima impartición de una apertura de esta materia en Derecho Penal, de una universidad que estaba ofreciendo esa posibilidad. Entonces, desde 2014 hasta el año pasado, por fin me entregaron mi preparatoria, porque además pues, yo presentaba mis exámenes muy rápido. Yo podía presentar hasta el mes, hasta 8 exámenes de las diferentes materias. Eran 25 materias, pero algunas eran exentas porque eran dentro de las... tenía que manejar yo las internet y todo eso, y pues ahí obviamente está prohibido. Pero todas las demás materias sí las tenía yo que cursar a través de acreditar a través de un examen. Entonces yo, si era posible, incluso podía yo presentar 8 exámenes al mes. Y entonces, bueno, yo me fui, tampoco soy una eminencia, por supuesto. Entonces yo estaba tratando de hacer 4 por mes. Pero aún con eso, siempre, no, es que nada más puedes uno quincena y la otra vez. No, este mes no se pudo, y así me estuvieron atrasando. Luego me trasladan del altiplano allá de Jalisco, al número 2, que después cerró. De ahí me llevan a Michoacán, y bueno, después de Michoacán otra vez a donde estuve. Es que, perdón, de pronto... ¿Dónde estuvo? De pronto, digo, estamos en la montaña rusa, sí. Y a veces de pronto no he querido que estoy aquí y frente a una persona como usted. Y resulta que entonces yo, después de mucho estar empuje para que ya me permitan inscribirme en la universidad, pues llega el señor Luis Cárdenas Palomino, y aunque él ha demostrado que él terminó una carrera como en unas licenciaturas, no recuerdo en qué, pues obviamente el tronco común pues es el derecho penal. ¿Por qué? Pues es que él ante un juez, ante el juzgado que lleva el proceso en contra de mi hermano, él demostró que él dio una carrera de una universidad, no recuerdo ahorita de momento cuál es. Él procesado por tortura. Sí, él sí. Pero él ahorita también tiene sus derechos protegidos también como persona procesada, y él sí se le dio la oportunidad de estar cursando esa licenciatura, cosa que yo no entiendo, porque bueno, sé que sí es posible seguir, como digo, haciendo posgrados, hacer otras especialidades, pero no recursar la misma licenciatura. ¿Sí me explico? Porque hay un registro, ¿no? Registro de profesiones, creo que. Entonces el caso es que usted no pudo. Entonces a mí no, porque dicen que porque tendríamos que estar en la misma hora juntos, tendríamos que ser compañeros de paleta, y entonces no es posible. Me dijo, no, Israel, no se puede, todavía no se puede. Como está Cárdenas Palomino estudiando, tú no puedes estar en la silla de al lado. No, yo nunca me permitieron entrar a la universidad. De hecho, por cierto, cualquier universidad por ahí que escuche, no puedo pagar todavía ahorita una universidad, pero pues a pro bono, ¿no? Si ustedes gustan. A pro bono. Me gustaría. Que alguien quisiera ayudarle para poder estudiar, sí, para ser abogado, es lo que usted estaría pidiendo. Es. Israel Vallarta, retomemos el hilo de la narración que nos ha hecho hasta el punto en donde estábamos, en donde usted ya está viendo que lo llevan al rancho de regreso donde se vivía. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, pues resulta que cuando vamos ingresando están las puertas y usted abiertas. Ve una antena desde esa hora. Así es, del lado derecho. Una unidad ya móvil. Ya desplegada de retransmisión satelital. Ahorita yo lo digo hoy con mucho conocimiento, pero yo no sabía que así se le denominaba este tipo de antenas. Eso lo supe después. ¿Por qué? Porque voy a brincar un poquito. Cuando el señor Magaña Palacios, que era jefe de contenidos del programa de Loret, y Laura Barranco, la asistente de este señor, ellos en su declaratoria, y es más, creo que es cierto con usted, fue que él hizo esa precisión de que esa unidad de retransmisión satelital ya es porque ya me acuerdo, por ahí aprendí lo que era esa Sí, aquí Magaña nos dio una entrevista. Y Laura Barranco también expuso cosas muy importantes aquí. Bueno, entonces... Saludos a los dos. Así es, sí, exactamente. Pues insisto, qué privilegio que una de las que aportó ir jalando esa madeja que estaba por ahí, por usted, y después Denise Merkel, y después muchos más como ustedes que no se quedaron con esa historia por parte... Callados, con esa historia hoy. Oficial, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces cuando vamos ingresando va saliendo una Explorer sin placas color gris. Estaban terminando de cerrar la puerta, estaban terminando de subir un refrigerador y cosas que yo tenía ahí de mi casa. Me robaron camionetas, me robaron dinero efectivo, me robaron documentos. Hicieron un robadero, no tienes idea. Y resulta que va saliendo, entramos a esta camioneta Suburban y nos estacionamos. Estaba repleto de otros
vehículos, unos con logotipos de la AFI, ahí sí con logotipos de la AFI, otros sin logotipos, algunos con placas, otros sin placas. Y se estaciona la camioneta y me suben a otra camioneta, una panel blanca cerrada, pero que ya adentro tenía una especie de periscopio y arriba un capacete. Entonces ahí yo me meten esposado, me siento en una banquita y se van. Entonces yo me asomo en ese periscopio y empiezo a ver alrededor lo que está solo sucediendo. ya? Sí, yo solo. Empiezo a ver ahí y empiezo a ver a través de los espejos lo que está sucediendo. Y veo que del lado izquierdo está la cabañita que yo acababa de reacondicionar, más bien acondicionar como una segunda recámara, porque ustedes ven en las tomas que se ven al fondo hay una cabañita que es la cabaña principal, que es la que tiene una sola recámara, pero es una cabaña que está construida en desnivel, no hay paredes salvo la del baño, pero así está diseñado. Entonces, cuando yo tenía visitas de familia y todo, pues nos teníamos que amontonar ahí todos, porque además un frío espectacular en ese entonces. Entonces, ese cuarto, que antes era un cuarto que servía para almacenar palas, picos, 1000 cosas, lo acondicioné, le hice una fosa séptica, hice muchas cosas para que fuera una segunda recámara. Resulta que ahí veo que de pronto de una camioneta, una Suburban, baja una persona con barba cerrada y vendado de la cabeza y lo meten a esa puerta. Y te digo, pues yo entre desmayándome y tratando de supervivir, a los minutos veo que hay otra camioneta, bajan a front con la esposada y también la meten en ese cuartito. Después de un rato, abren la portezuela y empiezan, la portezuela y empiezan a meter otras cosas más. Yo había desmantelado un negocio que tenía de billares, eran 12 mesas de billar y todas estaban empaquetadas y una de esas fue la que me quedé para dentro de la casa. Y resulta que se robaron todo se robaron y entonces estaban todavía, ahí tenía yo en ese billar, tenía yo pues empotradas algunas televisiones y estaban terminando de saquear, ¿no? De verdad. Bueno, mira, Carmen, ya cuando está el convoy, cuando están ya llevando al asiedo y vienen también las víctimas en otro vehículo, hay una toma en donde pasa un perro con una pechera y trae de la AFI. Esos perros son míos, se los robaron. Ese tipo de perros son míos. O sea, ¿le pusieron la pechera de la AFI? Sí, de la AFI, ¿Eran de usted? como si fueran de la AFI, que no se robaron. Todos esos perros, taquitas y todos esos, eran mis perros. Otros más que salieron corriendo y ya no volví a verlos de ellos. Esos eran mis perros. Los perros bravos que decían, que se escuchaban, que nunca aparecieron, las supuestas víctimas que decían que cuando estaban ahí, escuchaban ladridos de perros al parecer muy bravos, y esto porque lo decía la víctima Valeria, bueno, de iniciales BCET, que es la que después en el recorrido sobre Talpan dice que me reconoce y que me ha secuestrado. Bueno, entonces retomando, después empiezan a bromear, cuando empiezan a apilar cosas, de pronto dice, cuando decía, soy estúpido, ya se nos estaba perdiendo, ya no lo encontramos, y me bajan y yo desfalleciendo. ¿O se enteró? ¿Ellos bromeaban diciendo que usted no los estaba guiando bien? No, que al estar ellos subiendo tantas cosas, sí. Yo he quedado sepultado entre todas las cosas y ya no me encontraban, ya no me encontraban. Ya, por bromeando. Sí, entre ellos, ¿no? Sí. Entonces bajan otra vez cosas, me bajan y ya terminan de retacar ahí esa camioneta de algunas propiedades de artículos. Entonces ya me sacan y yo pues ya desfalleciendo, me van casi cargando ellos. Yo empiezo a vomitar, te insisto, hay periodos oscuros porque yo creo que me desvanecía y volvía otra vez a retomar conciencia. Y me llevan hacia este cuartito y me introducen en este cuartito. Abren la puerta y entonces ya veo que el asiento, el sillón que está del lado izquierdo, donde está sentada Florence, era un sillón que ya era de desecho, que ya estaba en la basura, que se iban a llevar en esos días. El mueble donde ponen una televisión, también que ya era para desecho, ahí estaba. Una mesita donde estaban fotografías de mis hijos, papeles, documentos varios, algunas responsivas porque también yo me dedicaba a la compra de vehículos usados seminuevos y reconstruía yo vehículos. También ahí estaba yo mis contratos de compraventa para justificar de dónde yo obtenía mi dinero y fotografías de Florence, de su familia, que ella tenía documentos que ella tenía ya en su departamento, ya estaban ahí, ya se habían metido en su departamento, también le robaron sus cosas y todo eso de su departamento, y de eso no existe en el sumario, no existe que hayan ido. Pero las imágenes están puestos así en una mesita. Así es, hay un portafolio abierto con credenciales para votar sin fotografía, que si tú eres observadora o retomas esa observación, está en unos 3/4 de ese
de esa maleta llena. Pues resulta que solamente se presentan ante el Ministerio Público 32 credenciales para votar sin fotografía y todas las demás no existen. Pero te voy a decir una cosa, cuando estaban acomodando ahí, Carlos Palomino le dice a su chofer de nombre Israel, porque escucha, se me llama Israel, por eso siempre lo tuve presente. Si me traes el maletín, el portafolio negro que traigo, cajuela. Y ese es el maletín que acomodan y abren. Y si ese vas a decir que tú lo utilizabas, se lo vendías a los polleros, así me lo dice. Entonces, si te das cuenta, hay imágenes en donde se ve cómo se avientan unas tarjetas, acomodan uno de los rifles de asalto que supuestamente yo tenía, y esa manga que se ve ahí, esa mano, es de Francisco Javier Garza Palacios. ¿Por qué hoy lo señalo y lo digo? Porque si recuerdas tú que te dije que cuando estábamos ahí estacionados en División Norte de Miguel de Quevedo, se suben otros AFIS conmigo y viene uno de copiloto y ese que viene dando por dónde vamos a ir, que va a hacer dando indicaciones, pues es Francisco Javier Garza Palacios, el que era director de operaciones especiales, ¿sí? Muy allegado a este empresario que tú mencionaste, Margolis, porque él, así ante el juez, así lo declaró Garza Palacios, que sí lo conocía, incluso tenía sociedad en algunos restaurantes del Estado de México, que era vecino de él, de aquí de esta zona. Y eso lo dice él, eso lo declaró él ante el juez, que él era amigo de este personaje y efectivamente. Del innombrable para usted. Pues sí, ¿no? Margolis. Y entonces, entonces se van por ahí entretejiendo y dándole ya entendimiento a muchas preguntas que por ahí había. Y digo esto y lo digo seguro porque yo no lo estoy inventando. Eso existen esos elementos, existen informes, existen oficios de las autoridades rendidas a la autoridad judicial. Y entonces que pues van a demostrar y van a ser parte de esas pruebas que se van a presentar. Cuando usted entra al rancho, ¿qué pasa? ¿Cómo va sucediendo la escena que millones de personas vimos hace 20 años en la televisión? Más que el rancho, al cuartito, ¿no? Al cuartito, sí. Sí, bueno, cuando ya llegan ahí, me sientan, yo esposado, y nos ponen una cobija, y Carlos Palomino me dice, todo lo que estuvimos diciendo durante el recorrido, no se te olvide que lo tienes que reconocer, que tú secuestrabas, que tú esto, que tú eras el líder de la banda y no sé qué tantas cosas, que Florán, pues ofrecías, pues, ¿qué te pasa? Pues es que eso no es cierto, y se ponía muy mal. La bofeteaba y todo esto, este cobarde, y pues yo aquí amarrado, y pues también yo... ¿Abofeteaba a Florán? Sí, por supuesto. ¿La golpeó? Si tú recuerdas en ya las imágenes ya que se transmiten a las 6:47 de la mañana, ella trae toda la cara rojiza y todo su cabello despeinado y todo, y asustadísima y siempre negando las acusaciones. Siempre se mantuvo firme. Mira, más que justicia para mí, en ese momento, cuando se liberó a Florence, fue para ella. Y te voy a decir por qué. Porque ella nunca perdía la esperanza en ese momento. Me decía, no, es Israel, es que nosotros no hicimos nada, nosotros nos van a dar nuestra libertad, es que así tiene que ser, así es en Francia. Entonces le digo, espérate, en tu país, que no conozco, las leyes deben ser distintas, quizás sí las hacen valer, pero aquí en México nosotros vamos a tener que demostrar que somos inocentes. No, es que no es cierto, es que no es... Entonces ella siempre estaba segura de que una vez que estuviéramos ya ante un juez, pues iba a ser obvio que nos iban a dar nuestra libertad. Entonces su libertad en el 2013 fue más que justa para ella, aunque se quedó en limbo algunas precisiones. Y se fue con esa percepción de ser inocente culpable o culpable inocente. Sí, la opinión pública quedó medianamente dividida. Exactamente, pero hoy, con esta sentencia, ya es innegable la verdad. No estoy hablando de mi verdad, no estoy hablando de la verdad de las otras partes. Estoy hablando de esa verdad. ¿Qué fue ocurriendo en el camino y en qué momento usted estaba ya frente a la televisión? Cuando estamos ahí, se sale Carlos Palomino y de pronto está apagada la televisión. Se abre y empiezan a microfonear en ese momento y Florán dice, no, es que no es cierto, es mentira, eso le dijimos a tu jefe, porque ella no entendía, porque pues como muchos traían gabardina traía a Pablo Arena, gabardina oscura larga también la traía Garza Palacios, también Carlos Palomino y otros más por ahí que andaban. Entonces ella decía, es que tus compañeros, ya se lo dije a tu jefe que yo no soy, etc. No, pues córtale, mi chavo. Y o sea, cortaron. Fuera. O sea, así es. Fueron sí, a ver cómo fue eso. Sí, eso es lo que muchos no saben. ¿Sí? ¿Cómo fue? Se volvía a reiniciar porque entonces no. ¿Cuántas veces hicieron la escena? Pues si no recuerdo fue de 2 a 3 veces se repitió esa escena hasta que
se tuvo que ya entrar al aire porque ya había llegado. Y el periodista estaba ahí. Los otros eran TV Azteca. Si tú recuerdas, y las personas que están viendo y escuchando, cuando entra Televisa en su como primer toma, pues viene haciendo paneos, ¿sí? Tratando bueno, eso lo percibo yo, tratando como que de cubrir ciertas situaciones. Pero TV Azteca viene unos pasos atrás. Y yo le pediría a los de TV Azteca que pues retomaran otra vez esas escenas, y así como se pasan las de Televisa, con esa frecuencia también pasan las de TV Azteca, y observen cómo cuando viene atrás TV Azteca, si bien cuando Televisa está pasando la imagen, entra el primer grupo y el otro grupo que está por entrar está esperando la indicación del camarógrafo, no de la autoridad. Entonces ve a la cámara y se mete ese segundo grupo. Entonces en el paneo, el cue dicen, adelante. Bueno, sí, en el lenguaje de la televisión. Pues que a lo mejor que igual, y si ya no quiero ser senador o político, como dicen por ahí algunos, porque ni quiero ser presidente ni mucho menos, y a lo mejor también resulta que también quiero ser periodista o entrevistador o jefe técnico, no lo sé, ¿va? Porque ahorita, o abogado, o ya verá qué hace. Pero no, bueno, de que quiero ser abogado, sí. Pero como dije, a lo mejor hoy quiero vender tamales o a lo mejor tostadas por la tarde, y estamos todavía en ese disfrute de ese aire fresco. Bueno, pues entonces se escucha la situación de que le dicen Pablo Reina, vamos a entrar, aguántame el corte, etcétera. Y después cuando llegan los otros y vienen pasos atrás, ustedes observen que las luces del fondo de esa cabaña están encendidas y hay un grupo que supuestamente se va. Y el otro grupo, cuando voltean hacia el cuarto, que está a la derecha, atrás de una camioneta Honda, me parece gris, que no estaba en mi casa. Se robaron mis camionetas legales y ellos meten vehículos robados, porque así aparece en el parte informativo y así lo convalida el Ministerio Público. Entonces resulta que, si ustedes observan, atrás de esa camioneta hay dos figuras, una femenina y una masculina, que sobresale. Esa masculina es Israel Zaragoza Rico, que era que comandaba también ese grupo, y a un lado es una mujer que era Chabelita, la que identificó cuando me estaban torturando, porque hubo un momento que ese cuerpo que yo sentía pesado en mi pecho, de pronto hubo otro que estaba más liviano. Esa persona, que era una femenina, logró en un momento dado penetrar en mi ano con un palo, pues nada más, pues yo creo para divertirse un ratito, y es a la que yo siempre he señalado, a esta señora de Hernández Arzate, la Chabelita, y resulta que esta es ella, que después aparece con un saco guinda, llevando a Florence al baño en algunas escenas. Y te digo estas escenas, ¿por qué? Porque cuando estuve viendo el Exterior Oriente, yo tenía posibilidad de tener un Discman en ese entonces. Entonces tenía yo los discos que se habían aportado como pruebas de esas grabaciones. Entonces, durante el tiempo que estuve yo en el reclusorio, veía y volvía a ver esas imágenes, y te puedo yo ir precisando cuadro por cuadro lo que va a pasar. Se ve cómo está Cárdenas Palomino desde antes, como se mete, abre la puerta, y al fondo, donde termina la madera que ellos habían puesto, hay un AFI que está agazapado atrás de unas cortinas, con el que resulta ser un secuestrador, que es el que traía la cabeza vendada con una barba, y que es Ezequiel, el que utilizaron múltiples veces, secuestrado, y que hoy, se los digo, era el que gritaba cuando yo estaba siendo torturado. En la secuela procesal se descubre que su tío de este muchacho Ezequiel es un AFI cercano a uno de estos dos personajes, y porque él se comunica con el grupo César del Estado de México y dice que él es tío de Ezequiel, que él trabaja en la AFI, que sus jefes tienen manera de intervenir en la negociación, en el rescate. Entonces este grupo le dice, el comandante de este grupo le dice, sabe que lo citan a este señor, y le dice, ¿sabes qué? Tú no puedes intervenir, tú te tienes que alejar, tú no puedes formar parte, porque es una investigación que estamos llevando. Y entonces, y digo esto porque esta persona se presentó en el juzgado, me costó mucho trabajo presentarlo, él se identifica así, lo narra así, y así se lo demuestra el juez, que la policía en activo, agente federal de investigación, y entonces van cuadrando muchas cosas, porque pues coincidencias pues ya no creo que existan, ¿no? Estamos frente a una circunstancia que, bueno, pues vino lo que hoy recuerda la presidenta, que es lo que ella está planteando. Hay que recordar que fue un montaje de la televisión. ¿Qué papel ahora, al paso del tiempo, jugó la televisora? Porque al final de cuentas, pues la televisora pudo haber sido notificada de que iba a haber una detención en flagrancia,
y que al final de cuentas pues eso periodísticamente pues les pudo haber convenido, o bien estaban en acuerdo con alguien para llevar a cabo la propia venganza. Déjeme hacer una pausa y regresamos. Israel Vallarta en esta narración en primera persona de lo que ocurrió con su caso y el caso de Florán Cassés, esto que ha cumplido 20 años y usted en libertad. No se nos puede olvidar cómo fue la detención, montaje televisivo conducido por Loret de Mola, de lo que después fue reconocido como un montaje. ¿De quién fue el montaje? Pues de García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotraficante. Y cómo en aquella época pues estaba vinculada la Secretaría de Seguridad Pública con García Luna en estos secuestros que se dieron. Lo cierto es que una jueza ya resolvió su liberación y no se nos puede olvidar pues lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, su guerra contra el narco, y un personaje que hoy está preso y que no precisamente se caracterizó por buscar la seguridad y la paz en el país, sino todo lo contrario, aliarse con grupos delincuenciales para beneficio personal, premiado, multipremiado durante el sexenio de Felipe Calderón, y después, por cierto, también incluso por Estados Unidos, por agencias de Estados Unidos, con un personaje pues que hoy está preso. Y este caso vale la pena recordarlo porque más allá de las investigaciones de la Fiscalía, tuvo un origen en la detención pues muy irregular, por lo menos eso. Y usted fue liberado después de estos 20 años casi para crear una cortina de humo. Se ha dicho que usted puede ser una caja china, que usted puede ser un gran distractor, su liberación, para cambiar la conversación, para cambiar la discusión social sobre asuntos como el caso de Bermúdez Requena y Adán Augusto López, o los viajes de los personajes de Morena en el mundo con viajes VIP, en fin, todo lo que significa un momento de país como el que se vive. Y hay quien llega a plantear que su liberación es eso, un gran distractor para que los medios estemos conversando con usted y hablando de usted y del caso Israel Vallarta, Florán Cassés, y volvamos a lo sucedido hace 20 años. ¿Qué me dice de esto? Bueno, definitivamente, como dije hace rato, a mí nadie me está pagando, a nadie le estoy pagando porque además no lo tengo. Yo no comulgo con ninguna corriente política, yo no quiero ser presidente, yo no soy el siguiente Nelson Mandela, tampoco soy Mahatma Gandhi, ni mucho menos. Yo no vengo a cambiar el mundo, no traigo esa... Pero sí quiero aportar un granito y ese granito se replique con muchas otras personas que también luchen a contracorriente. Pero sobre este planteamiento de que usted pudo haber sido liberado para crear una cortina de humo con su anuencia o sin ella, ¿qué piensa? No, definitivamente yo lo niego categóricamente. ¿Por qué? Porque, insisto, hacia mi persona, hacia mi familia, hacia mi esposa, jamás ha habido un acercamiento ni una sugerencia respecto a de que, oye, te vamos a liberar, pero vas a hacer absolutamente Se nada. dice, entre otras cosas, porque dentro de las cosas que usted dijo de inmediato fue ir contra Loret de Mola. Y entonces aquí la lectura que se está haciendo es como Carlos Loret de Mola es un periodista muy crítico del gobierno actual, entonces ahora el tema es hay que ir contra Loret de Mola, y que usted lo primero que dijo fue voy contra Loret de Mola. Eso es básicamente lo que se estaría leyendo en quienes están criticando el asunto. No, yo lo quiero aclarar y qué bueno que haces la pregunta. Yo en ningún momento expresé que hoy voy contra Loret de Mola. Dije, no, ahora ya estamos en igualdad condiciones, ahora sí ya puedo yo ejercer mi derecho de réplica, y por eso le dije, pues invítame a tu programa. Fue algo que me nació en su momento. Y Nadie le pidió decir eso. No, por supuesto que no. Así como de pronto dije, quiero ser abogado porque me gustaría cambiar las leyes y ser senador, pues te digo, hace rato dije, pues a lo mejor quiero vender tamales, o a lo mejor quiero vender periodismo. No sé, todos los oficios son honrosos, son dignos. Entonces, si se interpretó de esa manera, bueno, pues hoy lo aclaro de esa manera. Pero fue lo primero que usted quiso decir ya estando en libertad. Así es como cuando me dijeron, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres comer ahorita? ¿Qué vas a hacer? Dije, y lo dije hace rato contigo, dije, es que ahorita hasta un vaso con agua sabe diferente cuando lo tomas detrás de unas rejas y cuando lo tomas en la libertad. Una tortilla con sal sentado a la orilla de la banqueta te sabe muy distinto a cuando lo haces detrás. Entonces, en ese mismo contexto yo te digo y aclaro, yo no tengo ninguna intención de retarlo, de decirte, mira, no, o sea, dije, bueno, es que hubo una situación cuando él se presenta ante el juez y hubo muchas preguntas que no contestó, muchas cosas que yo directamente le cuestioné y
¿Qué no contestó ahí? Son muchas. Te digo una revolución. Pero todo lo tengo documentado, ¿eh? Con mucho gusto después te puedo hacer llegar algo. Y quiero aclarar algo, ¿eh? Él se presenta porque él cuando se le cita, al mismo tiempo que Laura Barranco, a Magaña, a Pablo Reina y todo eso, también a él. Él interpuso durante 3 años amparos para no presentarse, alegando que se violentaba su derecho de periodista a revelar sus fuentes de información, etcétera. Y yo lo que estaba haciendo era proporcionarle pruebas a Florence Cassé porque tiene un contrato, una demanda de millonaria en dólares contra Televisa, el gobierno y todo eso. Yo insisto, yo te lo digo, yo desde que Florence, antes de ser liberada, cuando decide ella tomar ruta distinta a mía y separa su causa penal, jamás he tenido yo comunicación con ella, jamás. Yo no sé qué ha hecho y lo respeto. Entonces resulta que todo esto hay una documentación. Cuando él es citado, el grupo, un despacho de Televisa, porque sí está ahí, y que empieza a representar a Loret de Mola. En el momento del ofrecimiento de esta prueba, yo soy muy claro en decir, desde luego, respetando su derecho como periodista a no revelar su fuente de información, además de las preguntas que serán calificadas de legales o no por parte del titular del juzgado. Entonces él tenía su derecho protegido desde el momento mismo de que estoy ofreciendo yo su comparecencia. Él argumentaba que no, que yo quería vulnerar ese secreto que tienen ustedes. Entonces esa misma argumentación, ese mismo ofrecimiento, los mismos tribunales, en este caso de amparo, dijeron no, el mismo informe del juez dice no, es que se acepta porque precisamente hasta el momento de que se celebre esta audiencia, yo voy a calificar de legal o ilegal o de conducente las preguntas que se le hagan al testigo. Entonces, desde ese momento, cuando se pierde él ese amparo, coincidencialmente él se separa de TV Azteca. De Televisa. Perdón, de Televisa, perdón. Y entonces, ¿cuándo se pierde ese amparo? Así, ese primer amparo. Entonces, se retoma otro amparo, pero ya con otro despacho. Pero hasta donde yo investigué, es un despacho contratado por el primer despacho. Finalmente, ¿no? Pero bueno, es como te digo. Pero usted le dice en ese primer mensaje que todos vimos en su salida, tú y yo sabemos por qué saliste de Televisa. Exactamente es por lo que estoy diciendo ahorita. A ver, ¿y por eso salió? No sé, yo supongo, no lo sé. Porque usted lo dice como si lo supiera. Es que es muy coincidente, ¿no? Uh-huh. No lo sé, es que te digo, hay muchas, analizando de manera conjunta, hay muchas... ¿Pero usted piensa que salió de Televisa por ese amparo que él gestionó? Pues sería bueno preguntarle, ¿no? Uh-huh. Pues eso son cosas que yo quisiera preguntarle, esas y muchas más. Pero bueno, pues también respeto si él no lo quiere hacer, no pasa nada. Israel Vallarta, entramos en la parte final. ¿Con qué se quiere despedir de esta larga conversación que nos ha concedido una mañana de lunes, este día lunes 4 de agosto de 2025? ¿Con qué se despide? Si me permiten dirigir unas palabras que hace un par de años tenía ya guardadas, pero en el momento de mi salida se me olvidaron. Y hoy te las quiero aplicar precisamente para esos personajes que hemos mencionado, que hoy te están diciendo cosas como lo de que la presidenta me benefició y que soy el secuestrador y me siguen llamando mil cosas. Y que no pienso yo, insisto, no tengo por qué pelearme. ¿Por qué? Porque pues ya está una solución ahí a este conflicto. Si me permites. Esto yo lo escribí en el 12 de julio de 2022. ¿En este cuaderno que tenía en la cárcel? Sí, exactamente. Hacía algunas anotaciones que por ahí. Y entre otros, tengo muchos libros, muchos cuadernos. Pero bueno, quiero que se escuche y se ponga atención si se me permite. Es que en todos estos años he pasado por muchas ofensas, muchas calumnias, muchas humillaciones y muchas pérdidas junto con mi familia. Y lo que no se me perdona es mi tenacidad en todo este tiempo por buscar y perseguir la verdad y la justicia. Y hasta hoy, finalmente, mi recompensa es el éxito de recuperar mi libertad. Entonces eso es un llamado reflexivo para quienes quieran entenderlo y si no lo quieren entender, bueno, pues ya no está en mi alcance, ¿verdad? Así. Israel Vallarta, gracias por estar aquí. No, y seguiremos hablando. Gracias a ustedes, cuando gusten. Gracias y buenos días. Gracias por estar aquí con este testimonio directo. Gracias. Pues una vez logrado. Y así es como llegamos a la última parte de esa tragedia, la libertad. Pero en México ni siquiera la justicia es simple. Como ya vimos, hay muchos temas importantes que seguramente se van a aclarar en los siguientes días y donde nos podremos dar cuenta si llevamos a cabo un master análisis. ¿Cómo lo acostumbramos a hacer? Si esto realmente es una cortina de humo o no es una cortina de humo, como lo mencionaban, porque es una de las preguntas que han surgido recientemente. Porque sí, lógicamente hay muchísimos escándalos y es válido también suponer que puede ser una cortina de humo para tapar quizás otros escándalos.
Entonces cuando le preguntan a Vallarta, él simplemente lo niega, ya que menciona que nadie le pagó, que no hizo ningún pacto secreto, que su libertad es producto de una lucha legal de 20 años. Ahora, como lo mencionamos antes, si únicamente nos basáramos en su declaración, podríamos decir, bueno, pues quién sabe. Pero si por otra parte tenemos al superpolicía detenido, a Genaro García Luna, más involucrado en esta clase de situaciones, ¿qué podríamos decir? Que sí, hay elementos para suponer que lo que narra Israel Vallarta tenga muchas verdades. Pero en este masteranálisis, por el momento, la pregunta no es tanto si es una cortina de humo, la pregunta que nadie se está haciendo. ¿Qué es lo que se comenta en el país de esta primera e inevitable sospecha? Sí, la que tiene que ver con el sistema, la que tiene que ver con los policías, que incluso cuando se produce un acto de aparente justicia, en realidad lo que hay detrás es toda una estrategia orquestada, hecha por policías que originalmente, según este relato, llevan a Israel Vallarta a un lugar donde le iban a entregar 2 millones de pesos, hace 20 años, donde le iban a entregar esa cantidad de dinero a unos policías. Y cómo toda esa clase de cosas la terminaron presentando en cadena nacional, en el noticiero de Loret de Mola, como un super trabajo hecha por la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, encabezada por el superpolicía. Increíble, ¿no? O ya no es tan increíble. Entonces, aquí tenemos la historia de cómo después de 20 años luchando para escapar de una mentira fabricada por el Estado, desgraciadamente, en caso de que realmente sea su historia cierta, tenemos que su libertad llega envuelta en otra. La sospecha de que su vida, su dolor y su victoria son una simple cortina de humo, una pieza más del juego. Y como les comentaba, seguramente, si en lugar de estar involucrada también una francesa, Florence Cassés, hubiera estado involucrada una mexicana, normal, lo más probable es que este caso ni siquiera hubiera sido puesto en duda. Y si no fuera porque el superpolicía está detenido, si no fuera porque Genaro García Luna está igual detenido e investigado en Estados Unidos, entonces imaginen cuántos casos vigentes hay como estos, hechos por esos superpolicías y de gente que ya ni siquiera está para contarlo. Como lo dije, ¿qué hubiera pasado si en lugar de Florence Cassés, la detenida simplemente se hubiera llamado Juana Pérez? Pues que Israel Vallarta seguramente llegaría al final de sus días en la cárcel, sin siquiera tener una sentencia. Simplemente la única razón por la que este montaje se convirtió en un escándalo es por un pasaporte francés, porque un presidente de Francia en aquel momento, Nicolas Sarkozy, quiso involucrarse, y la presión de una potencia como la francesa la que obligó al sistema mexicano a exhibir la basura escondida. Sin esa presión, este caso sería uno más de los miles de expedientes de culpables anónimos, a los cuales no le importan a nadie. Y el otro punto importante es que la verdad no sale a luz porque el sistema se haya reformado. No, eso sería una estupidez. Sale a la luz porque el imperio de sus verdugos se derrumbó durante casi 20 años. Genaro García Luna y su brazo ejecutor, Luis Cárdenas Palomino, fueron el Estado, eran intocables. Tuvieron que venir de Estados Unidos casi a juzgar y encarcelar a García Luna, como el narcotraficante que era, para que su red de impunidad se fuera rompiendo poco a poco. La detención de Cárdenas Palomino por torturador fue la última pieza. La libertad de Vallarta no es un regalo, es una consecuencia de la caída de las personas que estaban en la cima. ¿Sí, no? Y aquí está el tema más interesante. Esta red de venganza personal, esta maquinaria de tortura y este pacto con el narco, en realidad fue vendido como un triunfo, ya que lo transmitieron en vivo, a la hora del desayuno, lo presentaron como un superpolicía heroico y una banda de secuestradores, la cual había sido desarticulada por ese super trabajo de la Agencia Federal de Investigaciones. Así que se dan cuenta cómo, a final de cuentas, pueden ser los peores delincuentes, pueden ser las peores personas, y en aquel momento la televisión apoyaba y muy probablemente siga apoyando a algunos personajes para presentártelos como si fueran la gran cosa, los superhéroes. Así que surge la pregunta, ¿cuántas de las verdades que hemos visto en noticias son en realidad montajes como este? ¿Cuántos héroes de televisión eran los villanos en realidad? Entonces, ¿qué opinan acerca de esta historia? Ya saben, dejen sus comentarios, comparten el video, suscríbanse si no lo han hecho, y como siempre le he comentado, de mí podrán decir lo que quieran, que tengo trompa de gorila, que siempre tengo el mismo chor, que siempre tengo las manos en oración, pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes.